Suscríbete a la Panterita. Jueves ya hoy. Jueves. Epa, va a pasar una semana, 15 de diciembre. ¿Cómo te va, Ariel? Bien, Federico, tenemos 15 días más para este año 2022. ¿Qué se está 16. diciendo? 16, bueno, 2 semanas. 2 semanas. Sí. 2 semanitas. Pues te traemos una remera de Los Ángeles cada día, hermano. ¿Qué tal, Dani? Y corte de pelo incluido, ¿eh? Bien. No, ya. Yo te cobramos la guitarra, loco. Bien, Federico. ¿Todo bien? ¿Cómo está la calle, chica? Ya hay un tráfico, pero impresionante. Más en la tarde-noche, increíble. La zona de mercado ya se siente. ¿Se siente, Sí. Y el calor está lindo hoy. Está fuerte, ¿verdad? Pero de igual. Sí, 31 ya. Sí. Pero siempre digo lo de la semana pasada. Parece que está un fresquito todavía. Pero sí. Claro, no, por supuesto. Pero el tráfico ya estaba terrible. De 5 de la tarde hasta la noche era algo empalagoso. ¿Qué tal, Fabio? Bien, Federico, un cordial saludo a todos los oyentes. ¿Y sabes dónde vos testeas bien si en el mercado ya hay mucha afluencia de gente? Cuando llegas, cuando estás por llegar a General Aquino, si venís en bus por lo menos, ya tenés 2 cuadras, 3 cuadras de fila de gente esperando para doblar ahí en la esquina de Yo fui General el sábado Aquino al y Lucía mercado. Ayala. El sábado, pero en la zona de Rodríguez, Francia y Perú, y había todavía poca gente. Sí. Porque el sábado pasado pues fue un sábado medio, como se dice en otros lugares, gasolero. No había mucha plata. El primer sábado de diciembre fue terrible. Y este último sábado, que viene, va a ser también... Ahí sí vamos a tener... Entonces, ahí se viene el sábado, hacía un calor en el mercado. Metimos un mosto. ¿Sabes qué rico el mosto ahí con Sí, como después de aplaca mucho el calor, tiempo, aplaca el calor. Sí, Sí. una cosa tan rica y tan fría, hermano, como le tiene. El tema, sobre todo para toda la gente del mercado, que realmente el programa se escucha mucho. Sí, gente... Y que- debo decir que al otro día estuve en otro lugar, voy a nombrar porque es diferente, Casa Rica, y también otro tipo de público, pero escucha mucho también. O sea que estamos en muchos lugares, de todas las clases, en esto que es el Cardenal Deportivo, a través de las 7:30. La final estaba dentro de 2 o 3 finales, ¿verdad? Era Brasil-Francia, Argentina-Francia. Eran siempre dependiendo de la semifinal. Más sabiendo que el Sí, cuadro Por eso. hacía que, salvo que, mira, estamos hablando de un partido que pudo haber sido octavo final cuando patina Argentina contra Arabia Saudita. ¿Se acuerdan? O sea, es más, si en esa tercera fecha, hasta en el entretiempo, era Argentina-Francia, cuarto, porque el gol de McAllister llega al inicio del segundo tiempo. Es el primer tiempo donde voy a hacer la retrospectiva. El mejor fútbol que jugó cada uno, y voy a ir en mi caso, Argentina, su mejor fútbol fue el primer tiempo contra Polonia. Y en ese periodo se da el penal que falló Messi o que le atajó Chesney. Pero yo creo que en el famoso podio siempre teníamos a los tres. Y más de este lado porque capaz en Europa Argentina no la miraban con tanta atención, pero acá luego de ver lo que significó el envión de la Copa América y que se sintetiza muy bien en el famoso documental de Netflix y que iban a ir para... Inclusive creo que está... es tiempista Messi cuando declara después de la semifinal que este sí es su último mundial, porque cuando había declarado eso en Star Plus, después en la siguiente como que relativizó un poco, pero sí, o sea, si Argentina hubiera ido al otro cuadro, uno podría haber dicho es Brasil-Francia o Brasil-Argentina. Al saber que en el cuadro original, si los tres ganaban sus grupos, no podía darse una Argentina-Brasil, siempre se habló que del cuadro de los europeos, Francia era el más fuerte. Y que de este lado, comprendiendo que lo que podían hacer que Países Bajos o eventualmente Alemania o España, te estoy hablando de la previa, de la fase de grupos. Claro. Siempre lo mirábamos a Brasil y a Argentina como los potables finalistas, y creo que se termina dando esto, ¿no? Y después estaba el tema también de que una final que iba a ser muy vendedora, ¿verdad? Entre comillas, que puedan llegar Cristiano y Messi a enfrentarse, ¿verdad? Pero era muy de marketing nomás. Claro, Aparte marketing. llegan, sí, pero llega Claro. también... Deportivamente vos era sabés que difícil. Parece a propósito que cada uno tenga 5 goles y que Giroud y Álvarez tengan 4. O que cada uno, el que gana va a ser tricampeón y el otro no. Hasta parece eso. O que Argentina ganó con la albiceleste las 2 finales que le tocaron contra... no sé con qué camiseta ni el color... Jugó contra Uruguay en el 30, no sé si era albiceleste o albiazul, pero el albiceleste jugó contra Holanda y contra Alemania en el 86,
y contra Alemania las dos que perdió con la azul. Francia, las dos veces que ganó jugó con azul, va a jugar vuelta con la azul, y la que perdió con Italia con la blanca. O sea, hasta eso, mira, está en cuanto a el juego de las coincidencias, como dice una propaganda argentina que había arrancado justamente antes de la Copa del Mundo. El tema de los goleadores, la cantidad de mundiales, el tema de lo que puede pasar en cuanto a las rachas. Incluso estaba leyendo, y Dani, Ariel, Fabio, que los candidatos a ser mejores jugadores del mundial son Messi y Griezmann. Sí. Supera a Griezmann a Mbappé, y me parece que con creces porque está jugando un mundial excepcional. Constancia, claro, porque los Mbappé son relumbrones. Ahora Mbappé hace 3 goles y no le sacaba, No, pero hoy por hoy es coincide. Messi y Griezmann. No, es para que la organización, el tema de quién es el mejor jugador. Es que en la dependiendo. organización hay gente entendida de fútbol y de Igual, vos lo que sabés que tiene que ver con el volumen de O juego. sea que la última vez que el mejor jugador del mundial fue el campeón es en el 94, Chapulín. Romario. Después siempre sí. El mejor del mundo fue del equipo, o sea, no fue el campeón. O sea, si esto le tirara, le decía Messi o no, que la gane Griezmann o que la Cannavaro gane. en el 2006 lo eligió la organización a Cannavaro. Creo que hubo poco. Sí. Creo que Cannavaro gana el Zidane el no, de la porque final. Él tiene el tema de la Para mí que final. no, Para mí que sí, Para mí que Cannavaro Habría que gana ver. la de la gala. Porque No, Cannavaro pero lo que había jugado después ganó el Balón de contra Oro. Alemania habría que Por ganar. eso, Después Cannavaro sí. gana el balón. Cannavaro ganó el Balón de Oro de Fíjate, ese fíjate, año. Zidane ganó El de la FIFA no. como mejor jugador FIFA del 2006. Yo creo que el mundial no fue Porque Cannavaro. Zidane la rompió, pero tiene la mancha de la última. Pero, no, el último acto. te cuida, creo que fue Zidane, Le eligieron, o sea, porque viste, este es el premio Porque que lo le da mismo era Díaz. que elegían antes. Claro, ¿Verdad? Oliver Kahn. Y la última la ganó Modric. Sí, que Por eso, o sea, y el segundo fue Hazard. O sea, para esa situación. Acaba de enviarle a mi amigo Kiko Olmedo la final del 30 al albiceleste. Ah, ¿y para qué? Ahí está, mira. Sí, Qué sí, pantaloncito tiene, Mira, pinta de los Bad Boys. Sí. Con trajecito y corbata. Gracias, Kike Olmedo, siempre capo. y- Y la pelota esa famosa marrón, espectacular. No, yo te decía que inclusive el tema de la final, es la final soñada. Me dirán que si estaba Neymar, igual, Neymar no es Messi. El tema es para la gente de Qatar, para el Emir, porque llegan Mbappé con Neymar, las dos figuras del PSG. O sea, hasta eso, o sea, y PSG es Qatar. Le decimos a la gente que no es ninguna cuestión de azar que hayan elegido el 18 de diciembre, porque ese es el Día Nacional de Qatar. Entonces está absolutamente todo ahí dispuesto. Aquí estoy mirando los mundiales y los balones. En España 82, por ejemplo, Pablo Rossi, balón de oro, de plata Falcao y balón de bronce para Rummenigge. En el 86 lo ganó Maradona, con Schumacher, el arquero, como plata, y él ya era un jugador de Dinamarca como bronce. Y mientras que en el 90 lo ganó Toto Schillaci, por encima de Lothar Matthäus. En el 94 lo que decías, Dani, Romario por sobre Roberto Baggio. Esa fue la última vez. 98 Ronaldo por sobre Davor Zucker. Por eso. 2002 Oliver Kahn Sí, por sobre Ronaldo. Y Alemania 2006 Zidane por sobre Cannavaro. sí. Cannavaro se quedó con plata. Estamos hablando del Balón de Oro para el Mundial. Sudáfrica, ¿El Mundial, sí, Sí, sí. Sudáfrica 2010 lo ganó Diego Forlán. El segundo quedó Sneijder de hoy Países Bajos. Brasil 2014 lo ganó Messi. Que detrás quedó Thomas Müller de Alemania. Y en Rusia ganó Modric. Y quedó como plata Hazard. O sea, está Hazard, bien, sí, por eso. ni un Ahora rasgueo. lo de Mbappé, no, él pasó solo desapercibido en el partido contra Inglaterra. Porque ayer no pasó desapercibido. Esa jugada que hizo para el segundo fue una No, ayer- terrible jugada. Ayer tuvo la que le saca sobre la línea, Sí. primer tiempo, Por eso. y la jugada. Y son jugadas decisivas Sí. porque mira que el partido no iba a estar cerrado si es que no llegaba el segundo gol de Francia. Y cuando él toma arma de atrás y después con un tremendo desequilibrio individual desarticuló a toda la defensa de Marruecos, es cierto, se ensucia un tanto la jugada, se desvía y va hasta el jugador Muani, Colomani. que termina marcando el gol y Primera cerró pelota que toca- clausuró. sí. Sí. No, por eso, la vez pasada también mencionaba, te cuida y sí, para mucho, aunque en esto hay mucho de marketing, ¿verdad? Pero sí, Kylian Mbappé puede ser el mejor jugador del torneo, pero Antoine Griezmann es el mejor jugador de Francia. O sea, y lo que jugó ayer, o sea, a ver, ayer Griezmann hasta jugó de Kanté. La inteligencia que tiene Griezmann, o sea, es el que mueve todo el equipo. Es el cierto. Modric de Francia.
¿verdad? Sí, Modric, porque ayer, Zidane, ayer fue defensor central y todo. Pero por eso te digo, ayer fue Kanté. Fue de todo y en una posición distinta a la que jugó en la Copa del Mundo pasada, ¿no? Porque Totalmente. arranca muy atrás. Es el típico organizador, el típico 10, que juega de atrás, organiza el juego. El típico jugador que con le los mete la años, creatividad. después de ser delantero, pasa a jugar atrás y tiene una mejor visión del juego, interpreta mejor los movimientos de los delanteros porque él lo fue, ¿verdad? Sí. Y entonces Y a diferencia de Messi y de Mbappé, que no te van a retroceder, él sí hace ese retroceso, él sí se sacrifica. Contra Inglaterra, él el primer amonestado. Contra justamente el equipo de Southgate, él fue el que lideró la presión y tuvo más presiones ejercidas al rival, ese tipo de cosas. O sea, él ya está en un estatus donde podría ser la de Messi o la de Mbappé, ¿verdad? Es decir, no, corran ustedes. Y yo creo que en materia de trámite, más allá que esta semana volvieron a ganar los favoritos, muy meritorio lo de Marruecos, muy meritorio lo de Marruecos, y allí es donde también se da el tema de cómo decirle que no al que te trajo hasta allí, porque ayer llegó parchado. Es más, la alineación tuvieron que cambiar a minutos porque en el calentamiento se lesionó al que le querían hacer jugar, y arman línea de 5 para que juegue el capitán, y el capitán no Tampoco podía. estaba bien. No, de hecho, en esa jugada de Giroud del palo se nota que él ya jugó desgarrado contra Portugal, y ayer decíamos en la previa, vamos a ver, y lo sacan a él, vuelven a la figura de siempre, y allí Marruecos vuelve a ser el equipo que maravilló a todos. Pero es como que viste que al comienzo era, no, y el técnico después reconoce, capaz me equivoqué, no me arrepiento, pero yo puse esa línea de 5 para que mi capitán no tenga que correr. O sea, de esa famosa historia cuando dicen, mira, te casaste con él y que esto. Por eso aquella vez lo de el técnico de Portugal dejando en el banco a Cristiano Ronaldo tuvo una repercusión. Mira, el famoso se animó, porque muchas veces los técnicos no hacen eso, y ayer Marruecos en los primeros 5 minutos y se hasta notó. casi empató con un gol de lujo porque iba a ser la un chilena golazo la esa, chilena, sí. Y La falta de eso sí que hablamos siempre muchas veces, incluso a nivel Copa Libertadores, la falta de jerarquía para definir. Así mismo. Porque cuántas tuvieron dentro del área para pegarle directamente, eligieron una más, sacaban los franceses, y esta la tiene, le hizo muy bien el ingreso de Thuram a Francia, y el paso de Mbappé a jugar como centro delantero, Mira lo que hace Mbappé. porque lo sacó al equipo, porque hay que decir que si bien Marruecos hizo los méritos, en este momento ya Francia estaba nuevamente medio dueño del balón, pero los últimos 15 del primer tiempo y los primeros 15 del segundo tiempo fueron, y me pareció ver Hernández un gran lateral en proyección, pero lo pasan mucho. defendiendo La otra es vez malo. Inglaterra entró por ahí, ayer Marruecos con Gisek, que se paró y siempre hacía la misma. ¿Sabes lo que pasa, Un solo Federico? toque, pasaba de largo todo y ¿Sabes lo que después pasa? terminaban las situaciones. ¿Sabes lo que pasa con Francia en esa izquierda? Primero se le lesiona a Lucas Hernández. Siempre entre los hermanos, Lucas Hernández era el más defensivo y Teo es el más ofensivo. Y por esa banda, Mbappé no te baja. Mbappé, entonces, lo hizo Inglaterra con Saka y Henderson. Y ayer lo hizo Marruecos, inclusive, claro, el famoso después del 0-1 te animas, con Hakimi, Ziyech y Unai. Y Mbappé no te va a bajar. Por eso ese cambio fue importante, porque Thuram, además de hacer un buen partido, él sí bajaba. Desde que ingresó Thuram, se arreglaron las cosas. pudieron ajustar. Y yo creo que en Argentina van a decir, bueno, todo bien con Mbappé, pero ¿cómo explotamos esa zona de Hernández? Como también en Francia van a decir, bueno, Messi no me baja. Yo creo que en los dos campamentos es, bueno, ahí están las estrellas. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Porque ayer estaba escuchando, bueno, claro, pero ¿a quién poner por Di María, verdad? Si lo pones a Di María para que se pare por Hernández, ¿a quién lo sacás? Porque ya estuvo mucho más conversado con Paredes jugando con De Paul, sí, con McAllister. A no ser que nos mande a McAllister, que suele ser rápido a esa zona, y le juega al vacío. Federico, Fer, nuevo jugador de Cerro, me dicen aquí. Epa. Una fuente muy directa. Si podemos averiguar. Está el doctor Aldama. Doctor Aldama, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Federico, Ariel, Dani, Fabio, ¿cómo están ustedes? Muy bien, hablando del Mundial, pero también al tanto de las novedades que hay en el fútbol local. El tema de la reunión ayer que tuvieron con la gente de Cerro por el caso de Barreto, ¿a qué se llegó? ¿A una instancia importante? Sí, estamos realmente, Federico, el día de ayer
fue la segunda reunión a partir de aquella firma de contrato, en realidad fue la primera reunión posterior a eso. Y sí, hablamos largo rato, sentamos las bases y ahora todo está en la determinación que pueda tomar Cerro Porteño. Ahora nosotros como club, como institución y el jugador también, ¿verdad? Que está en dentro de la conversación, pusimos nuestras intenciones y en eso quedamos, ¿verdad? Del señor Daniel Prieto hablamos mucho y quedó en que ellos iban a responder a la forma, sobre todo la forma de pago. Ese es el punto que estamos negociando, Federico. Doctor, con respecto al monto que solicitan, se habla de unos $750,000. ¿Por ahí no hay problema con Cerro? ¿Sí la forma de pago sería a cuotas o con plazos en fechas establecidas por el Club Azulgrana? Y realmente no existe ningún, ningún inconveniente en lo que es el monto acordado por contrato. Ahora bien, el tema de la forma y de los montos estamos negociando. ¿Ustedes quieren pocas cuotas, presidente? Y como institución, sí, realmente, porque nosotros estamos desprendiéndonos de lo que es nuestra joya, ¿verdad?, acá en General Caballero, y necesitamos que eso redunde, ¿verdad?, en un beneficio y sobre todo también para el jugador. Entonces, sí, de hecho no pretendemos que sea todo, el 100%, pero sí necesitamos una entrega más, el resto en las cuotas que le planteamos nosotros. Doctor, ellos quedaron en responder. Doctor, ¿y la cesión sería el 50%? ¿Esa sería la figura del acuerdo en caso de que se concrete? Es correcto, es el 50%. ¿Y con cuánto se va a quedar General Caballero después de eso si se logra concretar la operación? Con el 50%. Uh-huh. ¿Y qué olés, doctor? ¿Están cerca de acordar o están todavía algo lejano? Y yo creo que, bueno, en realidad el señor Dani, como bien lo explicó, ¿verdad?, él vino como como un mediador y se fue con la propuesta hecha por nosotros. Recibimos una propuesta también de Cerro Porteño, ¿verdad?, así muy extraoficial, muy informal, digamos así, una conversación apenas, pero nosotros le hicimos una petición formal, ¿verdad?, del planteamiento de pago. Uh-huh. Doctor, y a ver, por ejemplo, si llega un acuerdo, Cerro hace una suerte de entrega importante, una base importante, ¿y cuántas partes quedarían en el plan de pago que ustedes pretenden para el futuro? Y tenemos un plan de una entrega a la firma, ¿verdad?, y después un saldo que lo fraccionamos en algunas cuotas, ¿verdad?, en un tiempo determinado. Okay. Doctor, ¿y cierto que hubo un sondeo también de Olimpia por Junior Barreto? Gracias a Dios, por un lado, y hay muchos sondeos por Junior Barreto, y más que sondeos, ofertas concretas tenemos, ¿verdad? De afuera tenemos ofertas concretas, Fabio, ¿no? Sí, doctor. Fabio. Incluso de afuera de la Argentina tenemos ofertas concretas, de México también. Pero la idea primaria, tanto de nosotros como dirigentes y el mismo jugador también, es jugar acá en Paraguay, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la plena confianza de que Junior Barreto más temprano que tarde va a jugar en la selección. Y qué mejor que estar acá dentro del país, ¿verdad?, para que esté en la mayor consideración del cuerpo técnico, ¿verdad? Y además, doctor, preferimos renunciar a cierta cantidad de efectivo, digamos, en recursos económicos, pero preferimos que el jugador se quede por acá. Y entonces, ¿también llegó una oferta formal de Olimpia, doctor? Y realmente yo me quiero guardar eso, mi querido Fabio, te pido mil disculpas, pero por ahora nosotros vamos a definir, por respeto a una institución grande como Cerro Porteño, que fue el que nos acercó en su momento esa
esa petición y nos sentamos y arreglamos una opción de preferencia. Vamos a definir eso y si en el hipotético caso no llegamos a un acuerdo, seguramente abriremos los sobres que tenemos también en la mesa, ¿verdad? Doctor, ¿y colocaron algún plazo para la definición con Cerro? Y nosotros hablamos muy bien con Daniel Prieto, por cierto, una excelente persona. Fue un placer haber hablado con él y estar en la mesa de negociación, ¿verdad? Un señor. Y hablamos, ¿verdad? Y nosotros le planteamos también, ¿verdad? No es ni siquiera por nosotros como institución, sino por el mismo jugador, ¿verdad? Ustedes saben que la ansiedad de repente que genera en el jugador, entonces lo que queremos es más bien darle esa tranquilidad al chico, si cuál es la definición, ¿verdad? Y le pedimos a Dani que eso se pueda dar en el menor tiempo posible, ¿verdad? ¿Y pactaron una próxima reunión, presidente? Y quedamos que apenas él tenga un retorno, o sea, tengan la reunión con la dirigencia de Cerro Porteño y evalúen la propuesta, y seguramente nos sentaremos a ver cómo estamos, ¿verdad? Y si llegamos ya a acordar definitivamente. Bueno, esto con respecto a salida de jugadores, doctor, y con respecto a fichaje, ¿ya cerraron la persiana o aún siguen viendo jugadores? Ya prácticamente cerramos. Ya llegó el día de ayer Juan Ignacio Saborido, lateral derecho argentino. Llega el fin de semana Pierre, y con eso ya estamos casi completos, ¿verdad? Siempre de repente, si quién sabe, aparece mañana una buena propuesta, siempre vamos a estar dispuestos a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Pero por de pronto creo que ya tenemos un plantel frondoso, ya queremos, o sea, de hecho mantuvimos el 90% del plantel de este año, y a ello le queremos sumar los refuerzos, más los chicos que queremos promocionar este año. Muy bien. Bueno, doctor, ¿hasta cuándo deberíamos esperar lo de Barreto, alguna definición? Y mira, mi querido Federico, yo soy el más ansioso por saberlo, ¿verdad? Pero dependemos de Cerro Porteño única y exclusivamente, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a esperar, de hecho después también salgo de vacaciones, pero yo supongo que va a ser en la brevedad, Federico, nos llevará varios días, porque muy fácil pues hacer los números, si cuadra, encaja, acordamos y terminó, ¿verdad? Así nomás. Pero mientras tanto yo aguardo la definición, pero así como digo, en términos futbolísticos, la pelota ya está en el campo del Cerro Porteño. Bueno. Doctor, gracias como siempre, Muchas gracias, Federico, un abrazo para ustedes. 11:53, Junior Barreto, Olimpia, Cerro Reunión, Olimpia. No te quise reponer, ¿verdad, Fabio? No, pero yo creo que hay algo también, ¿verdad? Me parece. Claro, y Olimpia, dentro Olimpia confía en la apertura de mercado y está buscando sí o sí por Salcedo un jugador que acompañe a Zárate, cuanto menos, ¿verdad? Es lo que está buscando Olimpia. Y sobre todo la idea que señalaba el mismo presidente, porque él decía, para nosotros es mejor que el jugador continúe aquí en el fútbol paraguayo, decía, para su crecimiento, ¿verdad? O sea, dar ese siguiente paso, pero en un club local más pretencioso, obviamente. Copropietario, porque claro. Si juega Cerro, se consolida, juega Copa Libertadores, por allí llega a la selección, la cotización y la tajada para una futura venta puede ser mucho mayor para el General Caballero. También los clubes ahora ya se avivaron en no vender nomás por vender sus jugadores, sino que también ya al exterior, sí. Claro, programan bien, analizan bien una futura venta para que la negociación también les sea mucho más favorable. El 13 de enero del próximo año, dentro de pocos días, se va a cumplir 25 años, Orlando Junior Barreto. Central, volante, que jugó con muchos partidos con Humberto Velar de Central. Una temporada en primera división, ¿no? Una temporada en primera división. Siempre de General Caballero. Vos sabés que muchos centrales cambió General Caballero durante el año, pero él casi nunca fue, o sea, fue inamovible hasta que llegó a jugar de volante, ahí aparecieron otros centrales. Una regularidad. Recuerdan ustedes que apareció con Manuel Romero, aquel recordado partido en cancha de Olimpia. Muy buena dupla. Manuel Romero. Después ya no pudo continuar Romero y tuvo que jugar otro, y fueron buscando otras alternativas también en la zona central. Y después, como decía, o sea, él fue movible, pero en la cancha, no es que lo sacaron, sino que lo adelantaron unos metros.
Y lo otro, que ya tiene repercusión internacional, y Wilson mandaba al comienzo, es la confirmación del retorno de Ángel Romero al Corinthians. Así que vuelve al lugar donde marcó la diferencia y tiene ese récord de ser el extranjero más goleador. Ahí hablando del Mundial, en el estadio que había abierto un Mundial en el 2014. Romero, uno de los mayores artilleros de Neoquímica Arena, y después ya habla de la bienvenida, que siempre entendió lo que es el Corinthians, está de vuelta, es lo que dice el mensaje del Corinthians en su cuenta de Twitter para darle la bienvenida nuevamente a Ángel Romero, uno de la casa, que vuelve al equipo de São Paulo. No habrá reunión nuevamente, como se especulaba en el momento que era Boca. Ángel Romero vuelve ahí donde fue el máximo goleador, lo superó después alguien, por eso decía uno de los máximos goleadores de la Arena Corinthians, porque él había superado al peruano. Yo creo que a Guerrero. Yo creo que ahí pone uno de los para juntar a brasileños y extranjeros, porque él siempre tenía el título de extranjero. Y por eso seguramente el tuit lo presenta así, ¿verdad? Porque él ya da un tiempo importante que se había ido. Y Corinthians también está en la Libertadores, ¿verdad? Si por allí hay un Boca Corinthians, capaz haya duelo de hermanos, entonces. Está bueno, ¿sabes? En la Copa, ya que siempre estuvieron juntos y después cada uno, y no sé si este es el primer certamen donde se pueden enfrentar ahí los hermanos, uno en Boca y otro en Corinthians. Y mirando un poco lo que vamos a vivir ya con el año de eliminatorias para la siguiente temporada, me parece que es bueno que vuelva un fútbol más competitivo, que esté ahí. Está bien, estaban en un equipo fuerte de México, pero... Está lindo lo que plantea, porque en realidad yo no sé si es tanto por el ritmo competitivo o por el fútbol que quiere Guillermo Barroso que que los Romero casi de forma natural desaparecieron. Sí. Porque, a ver, nuestro fútbol es de el cuarteto rapidito y de presión, que no es precisamente el prototipo, o sea, especialmente Oscar el 10, Oscar el enganche. O sea, recién estamos hablando de, mira cómo van evolucionando los Griezmann, los Modric y compañía, pero lo nuestro, lo que quiere Guillermo es Derli, Enciso, Almirón y el cuarto, ya sea Medina o Lorenzo. Mira, que se fueron. Pues yo me acuerdo que para justamente el partido contra México, el de los caseos, donde sí vos podías llevar a los mexicanos por una cuestión obvia, se había dado el tema del apriete de los Barras. Y aquella vez justo Villar dijo, no, los que tienen problemas no le vamos a convocar, ¿verdad? Pero o sea, había una razón extra futbolística. Pero si vamos a una cuestión de paladar, fíjate que de forma natural se fueron. Por ejemplo, Kaku siempre rindió cuando estuvo en la selección. Pero yo no sé si él va a seguir siendo convocado o jugando, porque hay una idea de juego de parte del seleccionador. Y allí me parece que deberían el famoso romperla, para que haya una especie de presión, claro. De decir, ¿cómo no le convoca a este que está haciendo? No, pero desde lo futbolístico. Claro, sí, no solamente presión, lo que yo quiero es que haya un abanico de alternativas, ¿verdad? Para poder tener ahí amplitud, ¿verdad? Pero es cierto lo que decís, no son elegidos de buenas a primeras por el entrenador, pero me parece que está bien ahí. ¿Cómo no convocarlo, por ejemplo, si está haciendo muchos goles en el Brasileirão, en la Copa Libertadores? Me parece que puede ser útil para la selección. Es cierto lo que decís, Oscar, si vos me decís quién es más convocable, por llamarlo de alguna manera, me parece que es Oscar, ¿verdad? Por una cuestión de característica y de lo que necesita el equipo en cuanto a ideas, ¿verdad? Porque arriba estamos más completos. Pero sí, yo creo que está bien que Ángel vuelva al fútbol brasileño. Bueno, en instantes, hasta aquí con la TV, ya justamente vamos a seguir hablando, me está dando a la pucha. Ese detalle que está dando Federico con respecto a Cerro, ¿verdad? Que no es una noticia... Johnny nos agrega lo que ayer estábamos comentando de la presencia de Vítor Pereira como nuevo técnico flamengo, que él sale del Corinthians. El técnico portugués ya no es el técnico del Corinthians y va a tener un nuevo entrenador, Ángel Romero, para la temporada siguiente. Sí, Vítor Pereira pues, pasaba a Flamengo. Sí, y lo de Fernando Fernández. Si bien ya se venía mencionando, Cerro puede hacerse con los servicios de un goleador que, si bien no tuvo una gran temporada, imagínense si lo hubiera tenido, ¿verdad? Porque estamos hablando de un jugador que te asegura goles, un promedio de goles importante, siempre al menos siempre en guaraní, porque eso tenemos que también especificar, porque los mejores momentos, y claro,
la cantidad de goles que ya hizo Fernando Fernández en nuestro fútbol y en su Primero carrera que todo obedece tendrá a que Guaraní, ponerse ¿verdad? bien físicamente, porque Claro. no se lo vio bien en esta temporada y con todo eso marcó los 21 goles y se consagró como el mejor goleador de la temporada. Y por otra parte, lo de Martins habló en Bolivia y él dejó claro que sí en Cerro Porteño. Sí, que va a cumplir, que él quiere seguir en Cerro Porteño, que se lleva muy bien con Chiqui Arce, más allá de que siempre hay sondeo, dice, de entrenadores que lo conocen por su larga trayectoria. Entonces, no está ligada una cosa con la ¿Y otra. esos clubes que proponen reducciones del 50%, cómo hacen? Con Y con los jugadores, a Fernando Fernández, él tiene contrato también, le propusieron reducir el Contrato. el salario, Suelo América hizo lo mismo, creo que Olimpia hizo lo mismo también en su momento. ¿Cómo hacen teniendo contratos? y yo- Digo, si Cerro le propone a Moreno Martín, o no puede, o internacionalmente no se puede, Con los internacionales es más complicado. ¿verdad? Pero lo hacen los clubes, ¿no? Sí, pero que pero depende, cuando hay un contrato escrito firmado, depende de la buena voluntad de la otra parte. Pero ¿y cómo hacen Porque- otros clubes? yo creo que este famoso Cardona mismo lo decía muchas veces. O sea, él era franco, en el sentido que le agarraba al jugador XX, ¿verdad? Le decía, ¿vos qué querés? Tener un contrato multimillonario, pero tener 7, 8 meses de deuda con todo ese estrés. Sí. O mira, yo te voy a ser súper sincero. Vamos a hacer una reducción, pero vas a tener al día. Y, o sea, hay gente que capaz puede decir, no, yo voy a aguantar porque yo voy a hacer cumplir mi contrato. Pero hay otra que te dice, sí, Claro. ya, esto me genera un estrés. El la famoso deuda. pájaro humano que siguen volando, ¿verdad? Y en el caso de Guaraní puede haber otro escenario también, que es el tema que ayer vos decías, Federico, el tema de las deudas. Si hay deudas con el jugador y hay una situación ¿Y sabía que Cerro le pagó todo a Moreno Martín también, ¿o no? complicada, y bueno, y ese es otro tema también que Porque puede mira que surgir como Cerro también parte de la hubo deuda negociación, últimamente, ¿verdad? Porque a mí me parece, hasta me llama la atención que Guaraní lo va a soltar así porque sí, nomás a Fernando Fernández. Me parece que... No, ahí el estoy tema de la deuda. Claro, A mí me estoy de dice acuerdo que contigo, Federico, ayer de se eso. vinculó oficialmente. Ayer Entonces, sí. algo había ahí. Y, Y le cuando- preguntaba a Gerardo que ni apareció en la presentación Sí, de. yo le Rodrigo decía López, al ¿verdad? mediodía, Sí. si no se presenta a la tarde de Fernando Fernández, porque ya hay algo. Pero para agregar un poco lo que hace rato decía, y también ayuda para los clubes cuando es algo institucional, que no es algo que se tiene en contra de esa persona nomás. O sea, agarremos el caso de Olimpia y Guaraní. Vos sabés que era una cuestión institucional, o sea, no era, espera, voy a hablar de una reducción, pero el resto no le toca a mí Claro, nomás. claro, O sea, sí. no, vos sabés que es algo institucional. Y en el caso de Guaraní, lo de la deuda también tiene asidero por lo que pasó con Jubero. Sí, el año pasado en Guaraní casi toda, o sea, todo el torneo por la mala campaña se hablaba más de la novela Jubero que de, y allí era, no, pero el míster tiene el contrato es hasta tanto, no, pero le deben. Entonces, ¿quiénes fueron los que tuvieron el aumento más significativo luego de la gran campaña del 21? Jubero y Queso. Entonces es tranquilamente comprensible que haya existido una deuda, más después de lo que ocurrió a nivel institucional con lo de Totti, después con el ingreso del presidente Daer, más lo que decía el presidente con todo lo que sufrieron con el tema del Dínamo, con lo de Choco. O sea, había un faltante importante, no solamente para cumplir los compromisos ya pactados, hubo una venta, pero que esa venta no había generado liquidez, no había caja para esa situación puntual. Entonces yo creo que así se manejan los clubes para decirle, mira, esta es nuestra nueva realidad. Porque si vamos a ir a los números que se manejan con respecto a lo que pasó a ganar Fernando Fernández, por eso que destacabas y que se lo ganó merecidamente, Dani, el tema de haber hecho una gran temporada 2021. El disparador en cuanto a lo que cobra Fernando Fernández y el resto, me parece que hay una distancia muy importante. Por eso es que él para la oreja y dice, no puedo. Ahora, si me decís, por darte un nombre, David Vázquez, un jugador o Julio González, el polaco, o un hombre, un Pirayu Benítez del medio sector, yo no creo que ganen lo que está ganando. Pero Con todo fíjate, respeto con lo que está ganando Fernando Fernández. Es cierto lo que decís. Y por entonces eso. ahí es cuando voy a ganar la mitad. Es una locura, ¿verdad? Claro. Digo, desde el punto de vista del jugador, ¿verdad? Claro, pero porque ya es demasiado, ¿verdad? Y del lado de la institución, fíjate que Fernández es como que ya el último representante de esa columna vertebral, incluyendo al propio Jubero.
porque hace poco Santos confirmó lo de Fernández Cedrés, que también había sido cedido. O sea, Guaraní tuvo muchas sesiones, no sé cómo quedan los casos de Morel, Florentín y compañía, no sé si se expresaron los equipos argentinos, pero a lo que voy es, yo me imagino que o sea, la propia dirigencia cuando fue en busca de Rorro le habrá dicho, porque ¿qué es lo que primero pregunta el técnico? ¿Con quiénes cuento? Y le habrá dicho, no, vos sabés que con él tenemos otras prioridades, ¿verdad? Entonces ayer en la presentación creo que a nadie le sorprendió lo de la ausencia. Yo citaba lo de Fernández Cedrés porque Guaraní como institución tuvo dos golpes muy fuertes, de lo deportivo con lo de Cerro, sí, y con lo de América cuando de Minas Gerais. Cuando hablábamos acá con uno de los dirigentes, no recuerdo exactamente de quién era, si es que Vélez no iba a hacer uso de la audición de Florentino. Florentino figuraba para un posible retorno por una cuestión de capacidad económica. No, pero tampoco se quedan Vélez. Morel sí se va a quedar estudiante. A Florentino van a buscar otro. Lo de Morel, sí. ¿Por qué le buscan? Porque con lo que ganaba Morrilla tiene caché. Fernández se traen dos jugadores de Argentina. Dos delanteros encima, con lo que ganaba Fernández. Hace poco hablaban de los montos y en realidad para lo que es la política de Guaraní, era una estrella Fernando Fernández y merecidamente, no es que uno cuestiona eso. Y aparte de otra época, ¿no? Y por eso. Y fue en otra época. Pero por el nivel que tuvo el año este año por eso te digo, está muy complicado. Mira, si se confirma, a ver, lo de Fernández, voy a agarrar el plantel de Guaraní. ¿Y quiénes quedan de aquel equipo del 2021? Mira, estamos hablando de un año nomás. Casi y se fueron todos, porque ¿sabes lo que pasa? Cuando quedan fuera, el día que Robert Harrison dijo que ya no iba a seguir en la PF, en el Defensores contra América de Minas Gerais, creo que todos dijimos, acá tiene que haber una especie de payé y que se refresquen, porque hasta el propio jugador era, no se puede, porque si no, ¿cómo entender estas sesiones? Fernández Cedrés es clave. En algún momento dijo, no, pero que Cerro le quiere, que Chiqui, que esto, y en Santos la rompió. O sea, estamos hablando de buenos jugadores, pero era como que, bueno, ya con ellos, porque están en esa de otra época, ahora tenemos nueva política. Rápido encontrás la diferencia de situaciones, ¿verdad? Porque de aquel equipo que vos decís, ¿verdad? Aquel que perdió el campeonato fatídicamente. Sí. Serbio está en Argentina, Rodi ahora ya está en Luqueño. Sí. Sobrevive Marcos Cáceres, Choco está vendido, está en Rusia, el lateral izquierdo... se fue a Huracán. Ni Miguel, ni Guillermo. No, y el otro, Guillermo se fue a Huracán. Guillermo Benítez fue a Huracán. Claro. En el medio ya está hablando lo de Cedrés. Florentín. Josué también tuvo una salida medio traumática. Hace rato hablamos de lo de Marcelito. Alfio volvió a la Libertad. Alfio volvió. Le dieron su pase. No, por eso te digo, o sea, yo creo que el que quedaba y además con un caché demasiado alto era Fernández. O sea, desde ese lado cuando se dice... Porque primero dijimos... Qué raro lo de Guaraní, pero después dijimos, espera, está lo de haber deuda y después desde el proyecto deportivo. Porque cualquiera que es nuevo, quiere arrancar de cero. Pero si allí tenés a alguien que no, pero este todavía está ahí en la gloria del pasado y todas esas cuestiones, ha de ser complicado además de lo netamente económico. Estamos con Pablo Aguilar. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer saludarlos. Bien, Pablo, ¿te desligás de Libertad? Así es, llegamos a un acuerdo, rescindimos el contrato y bueno, solamente palabras de agradecimiento para toda esa gente que se ha portado maravillas conmigo. ¿Cuánto tiempo más te quedaba, Pablo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo más de contrato tenías? Me quedaba año y medio todavía de contrato. Año y medio. Firmado 2 años en su momento. ¿Y cómo calificas tu pequeño periplo por Libertad? ¿No tuviste tantas chances? Fuiste expulsado, creo que, si mal no recuerdo, en un partido. Pero tampoco después tuviste muchas oportunidades, ¿no? No, bueno, el primer partido, nada más que era no me acuerdo si era con Ameliano o algo así, fue el primer partido que jugué, que bueno, prácticamente venían de un campeonato. Y sinceramente, ¿qué te puedo decir? No tuve las oportunidades que uno quisiera, no los minutos que uno pensaba tener. Lastimosamente también, o no lastimosamente, pero llegué a un equipo bien formado, un equipo que bueno, acababa de salir campeón, que sabía que iba a costar un poquito tener ese minuto que uno quería por toda
por todos los jugadores de jerarquía que tenía y por todo lo que habían conseguido en su momento. Así que creo que no, por eso no pudimos tener los minutos que uno quería y bueno, también eso llevó a que en este momento podamos agradecerle a toda esa gente. Y ahora, Pablo, ¿qué va a hacer en el fútbol local? Alguna vez se habló de cerrar el Luqueño. ¿Cómo estás viendo lo que vas a hacer en el 2023? Estamos viendo ya estamos viendo. Justamente me tomó unos días para despejarme, como se dice, de todo y ya ir avanzando en lo que va a venir. ¿Y el proyecto Luqueño 2023 te entusiasma? ¿Estás conociendo lo que están haciendo ahí para este retorno a primera, Pablo? Siempre estoy en contacto con la gente de Luque, siempre, nunca lo negué y creo que es conocimiento de todos, digamos que siempre estuve ligado, sea como sea, a la institución, afuera, adentro, como sea, siempre tratando de ayudar también. Así que, por supuesto que es interesante lo que se está armando, el cuerpo técnico que lo conozco bien, la dirigencia lo conozco, están armando un buen plantel y por supuesto que es una de las primeras opciones también. Y en esas primeras charlas ya estás bien compenetrado, es decir, si te llaman ahora, ¿te convence lo que pueda ofrecerte, Pablo, en Luqueño? Siempre estamos en contacto, como te digo, siempre hablábamos de otras cosas con el presidente o con algunos directivos, siempre estamos en contacto. No te lo voy a, como se dice, no te lo voy a negar, no te voy a ocultar nada. Y siempre me han dicho, inclusive estando todavía en México, me decían que bueno, que tengo las puertas abiertas en la institución porque bueno, prácticamente me siento de la casa. Y por supuesto que es interesante como te digo, así que seguramente en estos días por ahí podemos tener algunas novedades más. ¿Y México no te planteaste algún retorno? ¿Extrañaste un poco México o ya etapa cerrada ahí, Pablo? No, ya tuvimos algunas conversaciones allá, pero bueno, creo que como una vez le dije a mi familia, quisiera salir por la puerta grande de México y creo que en su momento ya lo logré. Creo que salí, digamos, bastante bien de todas las instituciones que estuve. Y bueno, ahora ya es otro presente, ya estoy aquí, lo más seguro que ya nos mantengamos aquí nada más y bueno, más adelante en otras circunstancias, digamos, o en otro ambiente ya podemos regresar un poquito más adelante hacia allá. Gracias, Pablo, que sea lo mejor. Abrazo grande. 12:13 Pablo Aguilar. Sí, el debut con Ameliano fue muy recordado. Victoria de Ameliano, ¿verdad? Sí, primera fecha del torneo clausura. Creo que hay gol en contra y todo. Él hace un gol en contra. Sí, en un realmente. retorno ahí hacia norte. Del Sí, un Defensores. jugador que nos gustaba mucho, ¿no? Un central muy bueno, gran salto, sobrio, Y mucho ¿sabes tiempo qué? en el fútbol mexicano, que hasta sobrevivió bien digo dentro del fútbol aquel problema que tenía, de las plaquetas y compañía. Claro, inclusive mira cómo va a reforzar una zona que siempre fue complicada porque bueno, Sí. vos sabés que con Barbosa hay inestabilidad en el tema de, no lo del juego nomás, ¿verdad? Hablo de la presencia misma. Y siempre fue un dolor de cabeza para Libertad y mirando lo que iba a ser su duelo de octavos contra Paranaense. No estaba bien él físicamente, Dani. No estaba. Y acá Estaba estamos estaba hablando. pesado. Estaba O sea, pesado. No estaba a tono. Siempre decimos, más allá de las grandes carreras que han hecho los jugadores en el exterior cuando vuelven, casi ninguno en ese primer semestre se adapta o se destaca. Ni siquiera te hablo de, mira un poco, parece que no pasaron los años, ¿no? Uno sabe, pero sí. Y a tal punto que el famoso en buenos términos. Porque todavía, justo estábamos hablando del tema de aferrarte o no, pero yo creo que también él era consciente, o sea, un tipo que ha tenido una carrera excelente, brillante, más con esa adversidad que tuvo que superar,
para decir, sí, más allá de que todavía me queda 1 año y medio de contrato en libertad, no, hablando de equipo que dicen, no, vamos a cambiar la política, no creo que haya pasado, o sea, habrá pasado más por saber, en el caso de Libertad y en el caso de Pablo, de que, mira, nosotros pensamos una cosa y terminó siendo otra para esta realidad, y por eso entonces, a pesar de todavía tener 18 meses de contrato, ya se hizo la rescisión de forma amigable. Con tu Moto Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Llegó la promo como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer Casa Central o sucursal de Chacomer Cuatro Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Como mejor en todos los caminos. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los Motocultores Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. ¡Qué calor! Y que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré, y disfrútala con tu hierba preferida, pantano, limón, cuñaguapa, o la hierba Indega clásica, que es para el mate tereré, y el tradicional cocido quemado. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. Este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones Fuego. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1000 guaraníes. Disfruta Fortín con responsabilidad. Tiene también sus ventajas. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Budín Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Anoche se hizo el cierre de lo que tiene que ver con las divisiones formativas, ascenso, intermedia, primera B, primera C, y de paso ya se conoce el calendario de la división intermedia.
que está para arrancar el 31 de marzo. Mirar ahí a Sol de América. Claro. 31 va a arrancar. Sudamérica contra el 24 de septiembre. Sí, 31 de marzo va a arrancar la Luego. intermedia y esta es la primera fecha. A ver. Con estos nombres, ¿no? Que aparecen ahí, como ya lo decía Dani. Fernando de la Mora, que continúa, va a enfrentar al 2 de mayo. Dos equipos que están allá. Vamos a ver cómo está el equipo de Pedro Juan Caballero, que tuvo muchos problemas económicos este año. General Martín Ledesma, que continúa en la categoría, va a enfrentar al 12 de octubre de Itagua. Ya que vos hablaste de 2 de mayo, en algún momento charlamos con alguien del 2, ¿verdad? Sí, Y no claro. cobraban y que porque No, porque que estaban en duda para ir a jugar un partido, claro, un viaje. y ellos eran jueces, ¿verdad? También, porque sí. no era por el partido del 2, sino que eran rivales de un equipo que estaba peleando algo importante y creo que o era Copa Paraguay, algo así. No, era. el 2 tuvo un problema y después fue Iteño también. El que tuvo los momentos decisivos fue Iteño también, que estaba como juez. Bueno, repito, Fernando Lamora ante 2 de mayo, Martín Ledesma ante el 12 de octubre de Itagua, que descendió a la intermedia. Sol de América, como ya decías Dani, va a enfrentar de local al 24 de septiembre de Areguá, que llega como equipo de la primera B, que pudo lograr ese objetivo por encima de Tembetarí, por ejemplo, que cada año intenta y no lo puede lograr. La última fecha era que yo... Sí, con Alicio Solalinde como entrenador. Ese equipo fue alguna vez presidido por Ángel Ortiz, el 24 de septiembre. Creo que sí. Y después fue creciendo y tiene una linda sede, linda canchita. O sea, linda cancha, gramado, ¿Él ya todo. tuvo la intermedia alguna vez, verdad? No. ¿Seguro? Como intermedia. Puede ser, no me sé. estoy recordando, puede ser, pero es un duelo en No, el que... fue un que hace- equipo que sonó bastante y que conocimos su cancha, o sea, a través de la TV. Claro, o sea, Me acuerdo. es un duelo que hasta hace unos meses, capaz uno decía, ese es Copa Paraguay, porque era un equipo de primera contra un equipo de tercera. Y estamos hablando, o sea, uno descendió y el otro ascendió. Y que van a estar jugando la primera fecha. yo pude conocer porque con Adriano Samaniego habíamos pactado una nota para un programa histórico, entonces ahí nos citó como entrenador del equipo. Después él se suma otra vez al cuerpo técnico de Almeida y ahí llega Alicio Solalinde con gente ahí que trabaja. Ahí cerca está Walter Fretes, el hermano. Una institución que ha crecido bastante. Contra Olimpia, ¿no? Sí, llegó a jugar contra Olimpia. En el Defensor Defensor del Chaco. Defensor del Sí, Chaco, sí, claro. sí. Sí. Repito, Sol ante el 24 de septiembre de Areguá, entonces en el estreno de la intermedia. El 3 de febrero de Ciudad del Este va a enfrentar a Rubioñú, Independiente de Campo Grande, al Sportivo Carapeguá, que vuelve a la división intermedia. San Lorenzo va a enfrentar al Deportivo Recoleta, otro equipo ascendido, campeón de la primera B en este caso, acompañando al 24 de septiembre. Átira va a enfrentar al Atlético Colegiales y Pastoreo, equipo sensación este año, va a enfrentar al Deportivo Santaní en lo que significa la primera fecha de la intermedia. 16 equipos, arranca el 31 de marzo. El partido final o la última fecha está prevista para el 9 de octubre. 9 de octubre ya está para terminar la división intermedia. Ya que estamos con cápsulas así de programaciones de fútbol, se está jugando con un cuadrangular de su 17 Copa Yoayú. Copa, sí, y vino Colombia, vino Hiroyama. Nozomi Hiroyama. Hiroyama. No es el técnico él. Es el técnico. ¿Al técnico? Es el técnico. O es el asistente, porque A mí me hicieron asistente vi que en uno de los Miguel y compañeros- Cristian, creo que me comentaron. Puede ser, sí. Bueno, es lo cierto probable. que está acá, y que el que jugó en Cerro Porteño ya por el año 2001 aproximadamente. 2001. Sí, y Sí, Jugó Copa marcó Libertadores. gol en la Libertadores Sí. en Callao, me acuerdo, Y contra Sport Boys, por ejemplo. histórico fue eso. Sí. Por lo que significaba él y su un presencia. clásico también. eso no me acuerdo. ¿Se hizo Olimpia? Mira vos. Y lo que tenemos que decir que justamente esa selección de Japón es la que ganó ampliamente, le ganó a Chile, le goleó a Chile 4-1. Nuestra selección empató con Colombia 0-0 y justamente hoy enfrentamos a Chile 20 horas. Con la el partido. proyección que tienen los japoneses, mira que en el próximo mundial. Es el que estuvo ahí cuando estábamos comentando en pleno mundial de Qatar, el que jugó ahí en el Carfem. Carfen, No, exactamente. porque la son sede chicos los de, partidos. para ese mundial ya tiene 20 años y medio difícil, ¿verdad? Pero con la Y yo- proyección que tienen los Y yo en el japoneses. Sudamericano 2009 fue en Ciudad del Este. Lo he visto ahí a Cavani. Di María, Cavani lo he estaba. visto a Cavani, lo he visto a Agüero. 2007. 2007 lo he visto a El de Mastrangelo vos estás diciendo, ¿verdad? Vanegas, sí, 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 sí. En Vanegas. 2007 no vino Agüero acá. En Ciudad del Este, pero en Ciudad del Este yo lo he visto a... No vino. A la mayoría él vino, de ellos. él vino en el Sub-16. Bueno, saca el Agüero que- entonces, pero la mayoría de estos jugadores, Sí, Di sí, María, sí. Vanegas, Cavani, ¿cierto? Cavani. Cavani, Qué bueno, ¿no? Alexis Sánchez estuvo con Isla, Vidal,
Medel, Chile trajo mucho de lo que fue la generación. Y Cavani, ¿qué más en Uruguay, Ariel? Y el de apellido tan complicado que vino Guaraní. Sí, Kajelmacher y Von der Putten. Era la dupla central, sí. No. Von der Putten y Kajelmacher. Y nuestro 10 era Pablo Velázquez. Pablo, claro. Sí, nuestro 10 era Pablo Velázquez. Pájaro Benítez y compañía. Nuestro Después, 10, mam. Ya. había uno que en Abogado. Colombia la rompió. Se fue. ¿De Colombia? No era Johnny Montaño, ¿verdad? No, ese vino a la Copa América 99. fue en No, no 99. me acuerdo, pero... Ese también se le Sí. infló como la gran estrella sudamericana. Pero el que era la estrella, ya era una estrella, era Alexandre Pato de Brasil. Sí. Porque ya había jugado la final intercontinental, ya había Con jugado Inter. cuando llegó acá. Y me acuerdo que debutaron en Pedro Juan Caballero, ahí estábamos nosotros, y era Alexandre Pato y terminó Alexis Sánchez siendo la figura, porque se mandó un partidazo contra Brasil. De hecho, Chile le gana a Brasil acá en Luqueño. Estaba Lucas Leiva también, Ah, bueno. que iba ahí a Liverpool. Se fue al Liverpool muy joven. Copa Yoayu para esta tarde, 18 horas en el CARFEM, ahí en Ipané. Japón va a enfrentar a Colombia, Japón que ya ganó la primera fecha, como decíamos, sí, y Hiroyama es asistente, me confirma Ángel Elian Cristaldo, nuestro compañero. Está Gracias, muy activo, gracias, Ángel. está muy motivado, está esperando el partido del domingo. Un saludo a Ángel. Después Y a las- el tema, a las Pino, era colombiano que también. de ese sudamericano se fue al Udinese de Italia. Sí, 18 horas Japón, Colombia y 20 horas para Paraguay y Chile. Y ya Hoy que- en la jornada Ay, del Pero, pues, sub-17 con ya que justo Yoayu. hablamos con Pablo. Estuani fue a la Regina de aquel equipo de Uruguay también. Sí, acá. Pablo Aguilar no fue zaguero de ese equipo. Sí, claro. sí, él Eso, estuvo- justo estamos El hablando equipo de- tenía Lucho Cáceres también estaba en ese equipo, ¿no? Lucho Cáceres, Cristian Bogado, el Pájaro Benítez, Pablo Velázquez. Rodrigo Rojas. ¿Rodrigo? No, ¿No? no, no. En el arco siempre recordamos No, Gatito porque y nosotros Hermosilla. nos fuimos a vivir a Pedro Juan Caballero con ese equipo y Robert Harrison era el presidente de la Delegación. Fíjate, justo en el 2007 cuando ya iba a terminar el ciclo de Oscar, él fue presidente de la delegación. Me acuerdo que el Tata mandó gente a mirar ya el sub-20, si iba Coria y compañía, porque ya habían sido contratados, ellos ya estaban trabajando. Claro, La verdad que pasó que Carter le pagaba el sueldo ¿sabes antes qué? que trabajen. Esa era la época de la famosa, tipo en política sería el periodo de transición. Viste que el 15 de agosto es la elección general, pero Sí. en mayo es la elección general y en agosto es la asunción. Viste, entonces en junio, julio, todos los funcionarios están medio, pero saben que este ya se está yendo. Entonces Claro. ya el que era leal dice, pues vamos a ver al otro que está asumiendo. Y enero del 2007 era así. Porque ya el equipo país había dicho, acá gobernamos nosotros, Ya estaba- pero todavía Mastrangelo era de la gestión anterior, entonces De como que... Oscar. Sí, entonces... Y Robert como el director de aquella selección sub-20. Mastrangelo, me acuerdo que estábamos en el hotel de Bolivia, estaba Lampe, que ya llamó la atención, y vinieron los padres. Lampe es un chico de plata. Vinieron los padres al mismo hotel y estaba Rolando Galarza como preparador de arquero de aquella selección de Bolivia, que la dirigía... vino el técnico de la mayor también de Bolivia, que jugó fútbol con nosotros, ¿cómo se llamaba? Platini Sánchez. Había venido también... No me acuerdo el técnico de Bolivia, pero Platini Sánchez era técnico de la mayor y vino a ver a aquel sudamericano también. Y... me acuerdo que el colega está ahí a jugar Paraguay y Bolivia iba a debutar 0-0, salimos con Bolivia, el clásico debut. Siempre. Y el colega Pedro Juan lo vio a Rolando Galarza y le dijo, vamos a hablar acá con el arquero boliviano. Y después hacer la nota, ya no era en otra mesa ahí. era Lampe, ¿no? Y estaba Perú también ahí, con el Chivo Pavoni como técnico. Qué lindo sudamericano sub-20, porque son todas figuras después, ¿no? Los chilenos como fueron a festejar cuando clasificaron. Sí. Ellos clasifican y nos fuimos nosotros los muchachos con Sábado Libre, con Israel, Carlos Aníbal. Nos fuimos a un pavo en Punta Porá. Y mirábamos ahí con cara, había un montón de mujeres, obviamente re linda. Yo sé que llega la selección Yo chilena. mi grupo... Ariel, Mi grupo... llega la selección chilena Sí. al pavo, bajan todo el colectivo, entran. Y las chicas se volvieron todas locas y nosotros nos quedamos ahí con otros vasos mirando como... No, una locura, después llegaron como 20, todos futbolistas jóvenes. Hasta me acuerdo que estaban los técnicos. ¿Sabes quién estaba? Que yo, obviamente, ya en el baño me encontré Morón. ¿De verdad Morón, arquero de Colo-Colo? Campeón contra Olimpia. De pelo mío largo, argentino nacionalizado, el campeón de Colo-Colo. Y me acuerdo que 91. nos encontramos en el baño y comenzamos a hablar campeón, de famoso. Se agrandó ahí que Sí, se sí, sí. conozca. Y bueno, y toda esa cuestión, ¿verdad? Lo que eran los sub-20 antes, digo, porque
Pedro Juan, imagínate que eran sub-20. En Pedro Juan. Yo estuve en Ciudad del Este. Estuvieron los Alexis Sánchez Y y compañía, tuve mano. mi grupo fuerte, Víctor Raúl tenía un grupo, Peralta, sí. René Aranda, conmigo se fue el finado Oscar Monzón, Arias Monzón. Arias Monzón. Y René un Arana día- entonces ya estaba ya en aquel momento. Y un día le encuentro, yo salgo y vengo a las 8 de la mañana, le encuentro al finado Oscar Arias Monzón tomando su mate. En el garaje del hotel, Oscar. ¿En serio? Qué Oscar recuerdo. Villegas, Lete Boliviano. Qué Gracias, recuerdo. Johnny. Sí, el mismo. No, y nosotros ahí en el centro, ¿cómo se llama? De Alcides. Ahí era el epicentro con lo de TIC y eso. Alcida Silva. Sí. Ah, claro, ¿y quién era el técnico de Argentina en aquel momento? ¿Tocali? Yo creo que Argentina clasifica a los Juegos Olímpicos, que después gana, porque Argentina después va Agüero al Mundial de Canadá, cosa que no hizo acá. Agüero y Zárate y Di María son figuras, 2007, y después gana los Juegos Olímpicos y clasifica acá cuando hace Lautaro Cota hace un gol de cabeza contra Uruguay sobre la hora y clasifica. Y Paraguay quedó afuera, Brasil quedó afuera. Johnny Brasil es campeón, sí. Johnny no se fue. juntó con nosotros, dice. No se ¿Eh? juntó con nosotros, que estaba Johnny, pero no se juntó con nosotros por No, el grupo, ¿sabes cómo es por el Johnny? grupete. Habrá estado encerrado Johnny. Y esa vez no fue la historia del El niño profe- Jorge fue ahí también. Porque tiene una historia con el profesor, ¿cómo se llama nuestro amigo Juan? El profesor Juan Johnny. No sé si puedes saber la historia Ahora, registrada. en el este. En el este. Y en esa, Era criminal el tema porque en esa había selección jugaba Carlos Acuña. Carlos y, Javier, sí. y Julián Benítez. Sí, Carlos Javier, el porteño. Él era el... Hablaba, él venía de España, pero hablaba como porteño. Estaba Mirandilla Princiliano estaba. Princiliano, toda la tarde hablamos, 6 horas hablamos. Y después el otro día nos cruzamos la calle y no me miró. Esa cuestión tenía. Hotel Posada Tu Bosque, se llamaba donde estaba la selección paraguaya en Ponta Porá. Qué bien, qué lindo, che, haber tenido eso, porque algunos ya eran figuras, algunos ya eran jugadores bastante conocidos. ¿Sabes quién estaba bien en la selección? Jugó el Mundial pasado también, Ariel, en Argentina, Mercado, el lateral derecho. Gabriel Mercado. Gabriel Mercado. Racing Y Estudiantes. el Pato Figueroa era preparador de arquero. Que en cancha luqueño le tiraron una piedra, le rompió en la cabeza. Cuando Argentina ganó con aquel gol de Cajáis, que era el defensor de Boca. Después no sé dónde terminó, che, zurdo. Interesante en aquella época. Qué lindo sudamericano ese, che, ¿eh? Inolvidable. Lindo. Pedro Juan, Ciudad del Este y después todo en Asunción. Pero eran criminales, ¿verdad, Ariel? Porque cada 2 partidos había. Y una noche era libre. Cierto. Jugaba lunes, martes Sí, libre, teníamos 2 miércoles partidos. fecha. Yo no lo tenía, pero estoy viendo en esa Argentina. Ángel Di María. Ángel María, Sí, sí. María. Él hace un golazo a Brasil acá. Ah. Una corrida, una lluvia torrencial. Fue el día de Paraguay y Uruguay. Cuando el viento Ah, cambió sí, la sí, vuelta. sí, Y bueno, Espectacular, y él hace un Fede. golazo acá a Di María. Partidazo 2-2 que lo terminó Argentina-Brasil. Sí, Ariel. Eso que decir, dos partidos transmitíamos. Claro. Nosotros transmitíamos 2 partidos al Sí. hilo. Al hilo. El Y- segundo y el tercero. Y vos sabés, cuando Y el solo un día árbitro se descansaba. cuando el Sí. árbitro pitaba el final del segundo partido. Miguel Torrent también jugaba en Argentina, cierto. Cuando el árbitro pitaba el final del segundo partido, Federico, sabes como tenés segundo? todo el tiempo libre de la noche a la otra noche no tenés partido. Yo Ya primero que sabes. pedí, cuando supe que teníamos 15 días, pero Juan Caballero, pedí un hotel con piscina. Sí. Y por suerte nos dieron hotel con piscina y vas a ver lo que sí. Yo me Era iría- el centro Yo de la me reunión, viático en el era primer día ya liquidé. ¿Eh? En el primer día. Pero, ¿sabes? ¿Con quién estábamos? ¿En Radio 1? En Radio 1. Y no era para menos. Se vino el calor, pero Bristol tiene la solución. Lleva tu aire Split con instalación gratuita. Aprovecha los mejores precios, las cuotas más bajas del país y encima pagas recién el año que viene. Como regalo, una cuota para tu próxima compra. Acércate a una de las 70 sucursales. Escribinos al 099167000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El gran pollo de Pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Muy económico y de gran tamaño, tierno, rendidor, ideal para las fiestas de fin de año. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Los jueves en Farmacias Catedral, todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Con tu tarjeta Afinidad Catedral tenés 25% de ahorro en caja más 15% de ahorro en el extracto. Y con todas las demás tarjetas
tarjetas de crédito tenés 25% de ahorro en caja, más 10% de ahorro en el extracto. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, Casi, San Martín. Tower Star Casino Online. Descubrí la forma de jugar y ganar desde la comodidad de tu hogar o tu oficina. Ingresa a www.towerstar.bet. Registrate y gana automáticamente 100.000 en bono de bienvenida. Para retiros y recargas podés acercarte hasta Candilejas, sala de juegos, hotel Guaraní, Bingo, Quinta Avenida y Star Plaza. Y además duplicas tus recargas hasta 600.000. No esperes más y registrate ahora. En pleno diciembre, Petrosur baja los precios. La mejor calidad de combustibles certificada internacionalmente es de Petrosur. Y desde hoy baja sus precios en todas sus naftas, la 89, la 92 y la 96. Aprovecha y pasa hoy mismo por la Petrosur que te quede más cerca. Petrosur, un emblema 100% paraguayo que te brinda la mejor calidad al menor precio del mercado. Todos tenemos ese destino pendiente al que queremos ir. Imaginar ese viaje es el primer paso. Disfrutarlo es el siguiente. Con tus tarjetas de crédito Visión es posible, porque tenés hasta 18 cuotas sin intereses en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3000 y prepara tu maleta. Visión, más digitales, más humanos. Ponete al día con tu empeño y gana estos increíbles premios nuevos con Argor Empeños: un PlayStation 5, una TV de 50 pulgadas, un bicicooler, termos y mucho más. Participan todos los comprobantes de empeños nuevos o al día a la fecha del sorteo, que será el viernes 30 de diciembre. Para más info, visita nuestra página web www.argor.com.py. En Atalaya S.A. de Seguros te adelantamos las fiestas de fin de año, obsequiándote con tu póliza nueva una super canasta de emergencia para que manejes tranquilo y seguro. Contiene extintor, acople de batería, balizas, linterna recargable. Apúrate, tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Comunicate ya al teléfono 021-492-811 o al celular 0974-40-2020. Atalaya S.A. de Seguros. La pregunta es, ¿dónde va a jugar Alfredo Aguilar? Porque se mencionaba mucho del exterior. Aquí a nivel local no va a jugar en Guaraní, obviamente, tampoco en Libertad, así como están las cosas. Lo Olimpia habría que ver, porque él necesita minutos, como ya lo dijo. Y como no va a seguir en Guaireña Rubén Escobar, que volvió de Ecuador, pero aparentemente No, que fue finalista en Ecuador. no llegó a un acuerdo. 12 de octubre era, ¿verdad? No. Él fue finalista de la Copa 9 de que octubre ganó se llama. Almeida. 9 de octubre. 9 de octubre. Sí. ¿Verdad? Finalista de la Copa que ganó Nacional de Ecuador fue. Sí, pues yo leí que tuvo una destacada actuación en ese torneo. Sí, Escobar. y al salir campeón el Nacional ganó Sí, el derecho a jugar claro. la repesca de la Libertadores, o sea, la primera fase, el equipo de Almeida. Y él volvió, pero no llegó a un acuerdo con Guaireña, y aparentemente Guaireña estaría interesado en Alfredo Aguilar. ¿Es factible? Mirando un poco lo que pide el jugador, puede ser, ¿por qué no? ¿Minutos? Los minutos, los famosos minutos. Entonces, si se va Alfredo Aguilar al equipo del Tiburón Torres, estamos hablando que asegura la titularidad, porque recordemos que tampoco está Héctor Espínola. Está el hermano de Rosalino, el otro Toledo, pero es un arquero joven, de proyección, pero no era titular indiscutible tampoco. Entonces, habría que ver qué va a pasar con Alfredo Aguilar entonces en las próximas horas. Otro que asegura Ameliano, ayer escuché que estaban hablando con Freddy Vera, que está para tener aparentemente una chance en Cerro Porteño, digo, en el plantel principal. Todo apunta a que ya no va a ser cedido. A mí me creo que hay un jugador que mañana va a hablar con Cerro Porteño, en el puesto. Hablamos la otra vez con él. Marcelo. Ya, Sí. sí, Marcelito. Mañana se reúne con la gente de Cerro. Es guaraní también. Y ese es el volante entonces que Juanma mencionó, porque Juanma Sí. dijo que Cerro está buscando un volante. Bueno, el Luisito Fernando Fernández. el lugar me de dice Mateus. Sí. que ya arregló con Cerro. Yo sé que los compañeros se pusieron en contacto con Fernando y dijo no hay nada.
Pero a mí me dijeron que ya arregló con Cerro y Marcelo González se estaría reuniendo mañana con la gente de Cerro. Sí, porque y con esto, lo de Marcelo González, lo de Freddy Vera, que aparentemente va a ser utilizado o va a formar parte del plantel principal, ya nos muestra un poco el camino que se va a tomar con Mateus, ¿verdad? Pues yo no sé si lo de Vera va a ser utilizado porque él capaz lo que no quiso es ampliar un contrato, porque normalmente lo que se hace es, bueno, te falta a vos 6, firmame un año más y te doy la carta libre. Y es como que el club te va reteniendo y nunca, tampoco tenés la chance a veces de jugar, de consolidarte. Entonces lo que él me parece lo que hace es sacrificar esos 6 meses para salir libre y negociar por propia cuenta. Pero escuchando al jugador Ariel, todo indica que va a tener una oportunidad por lo menos de formar parte del plantel, de pelear un puesto, porque él decía, espero aprovechar este momento, esta posibilidad, decía en todo momento, ¿verdad, Federico? En la nota y Freddy Vera. Freddy Vera como que ayer no debió entender que le dijeron que le iban a tener en cuenta en primera, porque Claro. ¿te acordás que se había dicho que iba a ir para la reserva? Sí, por eso. Entonces, Pero no sé ahora con esto de Marcelo González, ¿eh? O a lo mejor los dos, porque fíjate que Mateus está planeando su rescisión y parece que no insiste por Galeano. claro, pero lo cierto es que a Emiliano ya le dijeron desde Cerro Porteño, no van a poder contar con el jugador, Bueno, ahí con está. Freddy Vera. Entonces, Freddy se presenta a la pretemporada de Cerro, y ahí habría que ver si después Cerro, al llenar el cupo de volante por derecha, lo trae Marcelo González, y no pasa nada con lo de Mateus, o el Toño Galeano continúa, entonces me parece que podría darse otra vez una sesión de Freddy Vera, más allá del entusiasmo que mostró el jugador ayer, ¿verdad? Porque no sabemos qué puede pasar en los próximos días. Lo cierto es que se tiene que presentar el lunes para el arranque de las tareas en Cerro Porteño Freddy Vera, que pertenece a la institución y que Ameliano lo quería, pero sin embargo, en contrapartida, Ameliano asegura a Alejandro Zamudio, que ayer ustedes le preguntaban a Gerardo, ¿segura? sí, Pero no se presentó a la pretemporada guaraní y Ameliano ya va a contar con él nuevamente para el 2023. Un buen jugador, aunque cuando fue utilizado por Jubero, al día siguiente en redes sociales apareció una foto suya y parece que eso lo condenó con el Español y ya no pudo jugar. ¿Qué Ya no trae, pudo jugar. Fabio? Yo desconocía ese dato. Había jugado un partido contra Olimpia Len para 1 y al día siguiente empezó a correr una foto en donde él estaba compartiendo con un grupo de amigos. ¿Con los muchachos? No, con otra gente, ¿verdad? No precisamente jugadores y... No, Pero ¿con los amigos del barrio? Sí, coincidentemente, después de eso ya no fue tenido en cuenta por Jubero en el apertura y ya en el clausura apareció en Ameriano. Buen jugador. El Ameriano estuvo bien. Sí, muy buen trabajo. Hizo El último que no Jubero le hizo jugar Copa Libertadores, el contra América. América de Minas Gerais le había Sí, hecho jugar jugó. Lo que lo puso como número 9. Y en Ameriano fue como un extremo. Sí. Y jugó muy bien, como extremo por derecha o por izquierda, jugó muy bien. Dice Darío Chiqui, dijo en una conferencia que Freddy se iba a quedar si Antonio no renovaba. Ahí está otro dato también. Entonces, pues, gracias a Darío, que entonces por eso está lo de Freddy Vera atendiendo lo de Antonio Galeano, que no avanza. Al menos hasta ahora, ¿eh? Porque Cerro cuando pisa al acelerador lo hace de manera rápida, ¿verdad? Ahora de Constante. Rubio quería más También. un incremento, ¿no? Porque lo de Fernando Fernández se está confirmando. Lo de Junior Barreto están avanzando las negociaciones. Entonces me parece que lo de Toño Galeano pasa también por una falta de interés, me parece, a estas alturas, viendo un poco el calendario. Totalmente de acuerdo. Y lo de Barreto, a Palabras, mí me dice traducciones. que Olimpia no va a gastar y que el que está cerca porque va libre es Adorno. Pablo. Que ya se había mencionado tiempo atrás, él va libre. Entonces no... Es solamente de salario y nada más. Pero entonces, Federico, espero muy serio y muy cierta la posibilidad de que Olimpia va a arreglar el problema FIFA. Sí, Porque había mucho dinero otra vez por medio. Yo ¿no? no ¿Está creo, preparando? claro, yo no creo que, por ejemplo, ¿cuál hubiera sido la necesidad? Por ejemplo, la semana pasada, nosotros charlamos con Doria. Sí. ¿Cuál sería la necesidad de salir a hablar de algo que, si por ahí no se puede levantar? O sea, Claro. ¿para qué crearía falsas no fue, expectativas? Dani, más de lo mismo. Claro. O sea, fue algo ya como que hablaba de algo concreto. Porque se hablaba de 12 millones de dólares. ¿Sí? Olimpia en total, ya puso parte, ¿verdad? Lo de caso de Derry y otro. 12 millones de dólares, mucha plata, ¿eh? ¿Qué esfuerzo está haciendo la directiva de Olimpia? Tiene que ingeniárselas, buscar la Yo creo forma que de... eso que juntar acaba de dinero. decir, porque fíjate que con lo de Derlis, lo que se levantó es la restricción y lo Claro. de Derlis era un poco más denso porque se podían venir otro tipo de castigos. O sea, yo creo que en Olimpia también son conscientes, o sea, de dar el famoso salto para ser competitivos también afuera. Entonces,
capaz no sea, no, voy a eliminar la deuda, pero buscarle o ingeniarme para que, si no tengo el dinero, poder levantar de acuerdo a las ventanas. Que no Y- está en Inforcon. Claro, o sea, capaz yo todavía sigo Sí, con la deuda, sí. pero déjame poder Que no- contratar y si sí. yo hago buenas campañas, recuperar para luego pagarte. O sea, no es que ya Olimpia pagó absolutamente todo, pero le están buscando. Claro. Porque lo más ¿para qué necesitarías de mucha gente con esa ingeniería que vos mencionás o rebuscarse? Si vos tenés la plata, si lo más fácil para saldar una deuda es tener plata. Claro. Acá lo que se pregunta es cuando vos no Claro, tenés porque plata. el caso de Eli González no es que Olimpia ya no debe por el caso de Eli González. Lo que se hizo es prestar de algún lado, ponerse al día con el Dinamo y solucionar el problema FIFA. Pero lo que se prestó ahora para pagar caso de Eli González, sigue figurando como dijo Olimpia, en algún momento tendrá que pagarla. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu Power con Power 4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Power pausa es Power. Para estas fiestas, Ochi tiene los mejores y más ricos productos para la mesa de la familia. Carnes frías, lomo condimentado, costillitas de cerdo, variedad de jamones y fiambres y los chorizos infaltables en las parrillas para la picada inicial. Ochi, siempre con la familia. Ochi, el gusto es nuestro. Adelantate a la Navidad con los combos de Electrovan. Encontrá los regalos perfectos con el mejor precio. Tenemos esta increíble promoción: congelador Electrolux 200 litros más una conservadora Stanlux para 8 latas en cuotas de tan solo 340.000 guaraníes. Además, te llevas un regalo sorpresa y participas de sorteos de una camioneta Ceres 0 kilómetro. Acércate a nuestras sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Es momento de tener tu Ford ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llama a Tapero Visual 021-671-900 y conoce más. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 150.000 guaraníes, participas en el sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. Participan todas las compras desde el 17 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Encontrá más información en www.mariscal.com.py. Vení a celebrar las fiestas en el Shopping Mariscal. Bueno, el panorama sí, entonces. Hablamos Guaraní Cerro. Ayer Gerardo nos daba un poco, Fabio Ariel, el tema de Guaraní. Me dicen que el salario mayor en Guaraní hoy, para que se den cuenta cómo está el tema, que obviamente no estoy diciendo que está mal. Hay una nueva administración, hay un recambio importante. El salario techo hoy lo tiene Marcos Cáceres. ¿Qué sigue? Que sigue. Ayer, en cuanto a los nombres, no estaba mal el medio campo, pero funcionamiento sí, ¿verdad? Porque le preguntaba a Gerardo más o menos cómo estaba el tema. Lateral derecho, Raúl Cáceres. Bien. Marcos Cáceres, hay un joven Villagra, puede ser, o Vargas. Vargas. Está Hay un Vargas. jugador que Y está el apareció. colombiano Moya. Moya Pero hay también. un jugador que Lateral apareció, izquierdo, Miguel apareció aquel partido Guaraní Libertad, creo que fue, en cancha de Sol, el tan incidentado, un marcador central que Gerardo nos va a contar, joven, ese es otro buenísimo es. Aparte, Pero habrá sido el Buenísimo. mismo, porque yo me acuerdo de Vargas había jugado contra Cerro. Me parece de, que otro, de urgencia, me parece que otro y fue Federico. figura, no es Villagra entonces el que yo digo, porque había dos. No, hay otro también, aparte, Bueno, aparte de bueno, Gustavo Vargas. Joven y Sí, tenía sí. una gran calidad cuando jugó ese partido. Bueno, Que- hoy es que yo Cáceres, pongo mi ficha Moya, por Vargas, Miguel Benítez, que es los Benítez que queda como lateral izquierdo, Sí. Ángel Benítez, Mudo Valdés, Sí. Mudo. Fariña Fariña. y Contreras estaba ayer, que nosotros pensamos que se Pero iba. no te olvides del chico ¿cómo se llama? Bernardo. No, él está de arriba. Es de la cantera. Él está arriba. Está en tu juega equipo. como wing. Más arriba, Sí. Bernardo Romeo Benítez. 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 Porque jugó mucho como cuarto volante con Güero. Sí.
Es como extremo más que nada. Sí. Ayer decía Gerardo que había también jugadores que estaban en la sub-20. Y el caso de el zurdo, ¿cómo se llama el zurdo? Que ya jugó en la sub-17. Alexis Cantero. No, el otro, el zurdo, el Mati Segovia. Mati Segovia. Ah, y que iba a volver Rolón también. Está Gerardo justamente. ¿Qué tal, Gerardo? Bien, Federico, el saludo para vos y los compañeros de la audiencia. ¿Y el 9 quién era de todo este equipo? El 9. El 9 y... A mí me dice que por la plata que ganaba Fernando Fernández van a traer 2 delanteros de Argentina o Uruguay, pero traen delanteros de afuera. Que el máximo salario hoy lo tiene Marco Cáceres y que Marcelito González también puede ir a Cerro. Que Fernando Fernández ya arregló con Cerro y como vos decías ayer no estuvo en la presentación, ayer se había producido digamos la ruptura oficial de contrato con Guaraní. Sí, por parte de Marcelo González, quien en algún momento ya estuvo... De Fernando Fernández. Fernando Fernández, sí. El queso no apareció ayer y ya en horas de la tarde decíamos que en el programa del Cardinal Deportivo Segunda Edición que prácticamente ya no había retorno por parte del queso para que continúe en Guaraní. Y ahora se confirma definitivamente que ya no está en condiciones de pagar el sueldo que venía cobrando el queso Fernández en Guaraní. Por eso es que deja el aborigen y va a ser su tercera camiseta en nuestro país. Ya había jugado por Olimpia, ahora va a jugar por Cerro Porteño. Y siguiendo con los jugadores que va a contratar Guaraní en el plano internacional, o uruguayo o argentino. Volantes, hay que rebuscarse, por ejemplo, jugadores de Vélez, aquellos que fueron dados de baja para esta temporada venidera, en Vélez, por ejemplo. Hay 2 volantes y vamos a ver si se tratan de estos, porque no quieren dar nombre los aborígenes. Incluso el técnico Hernán Rodrigo López ayer en conferencia de prensa nos decía que hasta que no se cierre no quiere soltar los nombres porque a veces eso enturbia las negociaciones y no se da la transferencia. Pero hay 2 valores que jugaron por Vélez y son mediocampistas. Y los delanteros de nacionalidad uruguaya y también se está viendo el mercado argentino para reforzar en esos puestos, mediocampistas y delanteros. Y por otro lado decía 2 por puesto, porque ayer se presentaron apenas, no completaron para un 11 contra 11. Pero vamos a ver con el correr de los días si se van sumando y como todo técnico, la idea de Hernán Rodríguez López es contar con todos los jugadores para el 2 de enero cuando arranque la pretemporada en Encarnación. Vamos a ver si eso se da porque los tiempos se van acortando y después se van sumando los refuerzos, se tienen que poner a punto, llegan tarde, en fin. El problema es que siempre tienen los equipos que van sumando a último momento sus refuerzos. Gerardo, hace rato hice referencia a un joven defensor central de Guaraní, el que apareció en... Que no era Vargas. Que no es Vargas. ¿Tenés otro nombre? ¿Tiago Servín? No. Fernández. No, el que pateó el penal contra Libertad fue Vargas o quién fue en aquella recordada Copa Paraguay, Gerardo, en cuarto de final. Fernando Román. Fernando Román, ahí está. Sí. Román, muy buen central. Es muy buena impresión a ustedes, ¿no? Sí, muy buen. Jugó Gerardo, contá Gerardo. Sí. ¿Verdad? Para mí es el que tiene el puesto asegurado, porque terminó jugando muy bien. Él está desde desde la escuela de fútbol y justamente Jubero lo había hecho debutar y él lo tuvo de vuelta este año y él lo había promocionado y cumplió. Yo creo que José Moya, el colombiano, va a remar mucho para tomar un puesto, es decir, para ser titular, porque ahí lo tiene a Vargas y a este chico Fernando Román, que es joven y por sobre todo tiene mucha entrega, va bien
en el juego aéreo. Es de lo mejor que tiene hoy día Guaraní en la saga central. Y después los que aparecieron últimamente, Thiago Servín, que es central, que juega por el sector izquierdo, y Alexis Cantero, lateral izquierdo, de muy buena técnica, depurada diría yo, porque no se apura nunca para entregar y sube muy bien al ataque. Este está al servicio de la selección sub-20, al igual que Matías Segovia, Thiago Servín y Leonardo Rolón, que estuvo este campeonato de este año en General Caballero de Juan León Mallorquín. Vamos a ver si la intención de la gente de General es seguir contando con él, pero Guaraní tiene que sumar delanteros y este tiene muy buenas condiciones, y yo estimo que es el momento de que Guaraní le dé continuidad a sus juveniles. Porque lo de Zamudio también, que en un extremo interesantísimo, lo demostró jugando para Ameliano este campeonato, y es intención de Ameliano de que continúe con ellos, pero hasta aquí no se ha definido nada si se suma al plantel de Rodrigo López o continúa en Ameliano. Gerardo, con respecto a, no sé si dijiste, el polaco González, Julio González, ¿va a seguir o no? No, él es uno de los desafectados con Walter Ortiz. Lo de Rodi Ferreira, que fue prestado, esto ya es harto conocido, la situación que él pasó todo este año. El año pasado hizo un muy buen campeonato y después en todo el año no le funcionó el despertador. Siempre llegaba tarde a las prácticas, incluso una vez cuando fue citado para ir hasta Juan León Mallorquín para un partido oficial. Se lo aguardó hasta último momento, no se despertó. El chico, que al parecer tiene insomnio, no duerme bien y después en la mañana no se despierta. Y él fue prestado al Sportivo Luqueño, otro de los desafectados. Y el polaco definitivamente no continúa. Bueno, hay que ver entonces, repito yo, lo de la ruptura de contrato o delegado oficialmente ayer Fernando Fernández de Guaraní. Sí. La posibilidad de Marcelo González, entonces que también vaya a Cerro Porteño. Lo de Fernando Fernández con Cerro ya sería un hecho. Sí. Y bueno, se habla del el mismo salario que estaban hablando ustedes ayer con Miguel, ¿verdad? Lo que ganaba en Guaraní, porque Sí. tenía... muchísima plata. ¿Eh? Es muchísima plata. Claro, porque para tenía un salario y un plus que era de la prima, que también cobraba por mes. nuestro... Claro, sí. Estamos hablando, Más de- o sea, más de en 200 total, millones de guaraníes. Gerardo, Señor, en total para Guaraní algo así como $40,000, juntando las dos cosas, sí. y hoy no está para eso Guaraní. No, definitivamente. Y bueno, esto es un comentario muy mío, pero es una exageración pagar eso en nuestro fútbol. Más de Bueno, 200 ya. millones de guaraníes. Y después se vienen los quebrantos, los embargos, las denuncias, y se toman, yo creo que se toma así, a la ligera los contratos, El y arreglo, después ¿no? uno no tiene de dónde sacar la plata. Y sí, puede ser, ¿eh? Creo que hay un sinceramiento ahora a partir de este año. Me parece que va a ser uno de los mercados más austeros de los últimos años, que se viene Sí. ahora. Sacando Sí, sí. lo que tiene contrato vitalicio con Libertad, Tajuara, Roque y Rivero, me parece que el resto, yo insisto que Cerro va a buscar mecanismos, insisto, para no encontrar más con Moreno Martins, no sé cómo va a ser, Seguro que sí. pero después Olimpia Pero tiene un techo. Pero primero asegurar esos jugadores como el caso de Fernando Fernández Claro, y compañía, y a partir de ahí jugadores más realistas, sí, ¿verdad? y después ir viendo la Porque posibilidad de fíjate, salida. Fabio, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que Toño Galeano no seguiría, con Mateus está rescindiendo el contrato, y ¿quién irían? Freddy Vera y Marcelo González, Sí. que son un Marcelo caché González mucho más que- bajo, ¿verdad? También habría que ver cuánto incide que el último campeón del fútbol paraguayo Totalmente. no contrató. Es un ejemplo. Claro, o sea, Olimpia tiene un plantel rico, tenés a un Derli, a un Alessilo, hay todo lo que quieras, pero ¿cómo respondieron los Mateo Gamarra, Claro. Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Hugo Se la tuvo Quintana? Dani que rebuscar, Claro. y tuvo éxito, y vos se le preguntamos a Giovine eso, y dijo que podía ser, que cuando le preguntamos si no había una influencia de mirar cómo hicieron ellos, nosotros con las inferiores que tenemos, cómo no podemos hacer, ¿verdad? Claro, porque, a ver, el otro campeón que fue Libertad, dentro de todo, a ver, apareció un Enciso,
un Diego Gómez. O sea, lo que te digo es eso de... Enzo González, Daniel. Claro. Pero tenía en el banco a los Mayada, Claro. Una cantidad de gente que gana mucha plata. Entonces, yo voy a eso de decir, che, de todo lo que se gastó, ¿quién es lo que...? Y la relación ha de ser tipo 2.8, 3.7. Entonces, ¿por qué no bajamos todo? Y al bajar, vas a tener que, a veces de forma forzada, promocionar. Y si en tus inferiores hace tipo un 3.7, o sea, que te aparezcan 3 buenos, a la larga voy a decir, yo puedo seguir compitiendo a nivel local y a nivel y en materia de erogación económica voy a ganar el torneo. Y ahí tenés el caso de Olimpia, que se está rebuscando para levantar. ¿Por qué? Porque tiene plano internacional. Porque Y Olimpia, Dani, no habla de no, claro, tampoco contratar a Polenta, a Domingo, está hablando de perfiles bajos también. Claro. Porque ya tiene una estructura. Lo de Santa Cruz es cierto, es real. Cuando la otra vez estábamos hablando de Danilo, lo quiere Cáceres, Danilo Santa Cruz, que estuvo nacional. Los Adornos, ya dijimos, llegaría libre. Y después no va a contratar mucho, ¿verdad? Sí. Lo de Pablo Adorno, viene, lo decía Federico, sí. El puesto de lateral izquierdo, por ejemplo, lo quieren ahí en Olimpia, en caso de que se levante la sanción. Sí. Claro, porque puede ser un buen sustituto en caso de lesión o suspensión de Tito Torres, del mismo Mateo Gamarra, competir ahí, tener la posibilidad de competir. Te quiero llevar otra vez a Guaraní, Gerardo. El tema volante, porque necesita un volante Rodrigo López, ¿verdad? Ante la escasez ya ahí, la salida de Jorge Mendoza. Lo de Rubén Darío Ríos, ¿es real? ¿Lo quiere el técnico actual de Guaraní? Claro, porque lo conoce, ya lo tuvo, pero no sé si estaría en condiciones de pagar Guaraní. Lo que yo creo que llegaría como jugador libre. Eso facilitaría la negociación. Está libre. Y si no tiene pero un gol libre el Gerardo tiene que arreglar algo nacional. Si no arregla algo nacional sin contrato. Claro, sin contrato, por eso. Pero él se presenta a la pretemporada nacional y hasta el 31 de diciembre ver qué va a pasar. Porque ahí ya hay un nuevo pedido, es decir, quiere un contrato más extenso el jugador, quiere que se compre un porcentaje del pase, porque quiere ir asegurando también un poco de dinero, como ya estábamos hablando ayer el caso. Y no sé si Guaraní también está en esas condiciones de poder lograr eso que quiere el jugador, Gerardo. Y entre Guaraní y Nacional, a mí me comentan de que pagan un poquitito más los de Guaraní. Suponte que un mediocampista gane 50 millones mensuales en Guaraní. En Nacional se paga 40. Si en Guaraní paga 65, Nacional paga 50. Esa es la diferencia, al menos lo que se manejaba este año. Y estimo que por ahí puede venir las intenciones de Rubén Darío Río de mejorar ese salario que está cobrando el Nacional. Por eso existe posibilidades de que, aunque en su momento se habló de Cerro Porteño, por ejemplo, del futuro de Rubén Darío Ríos. Pero lo conoce Hernán Rodrigo López y estimo que va a ser el pedido seguro para el volante de Nacional actualmente, Rubén Darío Ríos. Y el arquero, Gerardo, ¿se sigue esperando la confirmación? Ya es lo del Popi. Ya lo de Popi. Lo del Popi Muñoz, que tendrá que llegar el 31 de diciembre, donde termina el vínculo del uruguayo, y a partir de ahí se podrá sumar a los trabajos de Guaraní con 41 o 40 años. Muy grande, pero ahí lo tiene a David Vázquez, que a propósito fue citado, fue reservado por su país para jugar fecha FIFA, no es fecha FIFA, pero amistosos que tiene el seleccionado colombiano. Fue reservado, está en lista de reservados. Justamente hace unos días colegas colombianos me preguntaban sobre la actualidad de Vázquez, porque muchos incluso no lo conocen. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves como arquero? Me decían. Y le di ahí mis datos. Que vive bajo su línea de sentencia y tiene 1,95 m y le cuesta salir.
pero fue citado por su selección. Y lo de el otro portero que fue cedido por Guaraní a Guaireña, Aldo Pérez, y el tercer portero, Ángel Sánchez, también de las inferiores, 1.95, 21 años, también con muy buenas condiciones, pero se sabe lo que es el puesto de arquero, hay que baquetearse mucho para ganarse la confianza y ser el titular en ese puesto. El 22 de enero enero. lo traen al Popi Muñoz, que Gerardo, muy gracias para mi gusto. El 22 de enero va a cumplir 41 años Rodrigo el Popi Muñoz. Sí. En enero cumplí 41 años. Sí, ya es muy veterano. Bueno, está el tema de lo que decías de Vélez, uno de los volantes va a venir de Argentina. Sí. Perdón, Federico, lo recomienda porque coincidieron en algún momento en algún club el Cacique Medina y Rorro López. De ahí esa amistad y recomendación para algún jugador que no va a ser tenido en cuenta en Vélez. Ahí también Nani está en la inferior de Vélez también, muy también, amigo Rodrigo. Sí, señor. También hay un hecho ahí. Bueno, Gerardo, ¿cuándo oficialmente ayer empezó? ¿Los trabajos van a ser donde decías? ¿En Encarnación? En el Comité Olímpico, por ahora, los exámenes médicos que se van a ir dando en esta semana, y el 2 de enero arranca la pretemporada en Encarnación. Por 2 semanas y cerrar con amistosos en esa zona es la intención de Hernán Rodrigo López para preparar su equipo íntegramente. Bueno, 13:06, gracias Gerardo. Hasta luego. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología Powerframe para mayor duración. 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es batería Varta. Usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Tienda La Perla, todo para el deporte que te gusta. Atuendos deportivos de las más afamadas marcas: Nike, Puma, New Balance, Lotto, Ullsport, Diepar, Gold y Kappa. Calzados, remeras, shorts, pelotas, medias y accesorios. Precios especiales a mayoristas y revendedores. Servicio de delivery pickup en Petirosi 735, casi República Francesa, Asunción. WhatsApp 0981 4485 77. Tienda La Perla. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza en este mundial con NGO. Viajas, gane quien gane. Participad de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex, Trab, Evolution, Sony, Yorgafa, Coselcon y Remington. Adquirilos en las principales tiendas de electrodomésticos. Registra tus facturas desde de 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contáctanos al 0983 625 254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blancas
blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Para la fiebre o cualquier tipo de dolor, Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. A través de sus redes sociales, ya el Sportivo Luqueño anuncia oficialmente la llegada de Rodi Ferreira para ser parte del equipo. Oficialmente, entonces se añade a la lista que ya es amplia en estos momentos de Luqueño en cuanto a refuerzos. Recordemos que ya está Eduardo Duarte, el ex general caballero de Mallorquín, que puede jugar de volante por derecha, de lateral derecho. Un jugador. Y recordemos que Luque cobrará por la cabina. Ah, eso también, vamos a hablar enseguida de eso. Con respecto a los refuerzos de Luqueño, Duarte te decía, Joel Jiménez, ex lateral izquierdo de Cerro Inferiores, últimamente en Guaireña, va a ser uno de los laterales que va a tener a disposición Gustavo Florentín. Después tenés lo de Jorge Mendoza, Osvaldito Martínez, fueron asegurando ya después a Paul Charpentier, el argentino, la presencia de Juan Núñez, que se tuvo que esperar mucho, pero al final el capitán, porque Luciano Brazalete en la intermedia va a seguir, y la presencia de Rodi Ferreira, como decíamos, también dentro de lo que significan los refuerzos de Luqueño, y esto que decías, Ariel, el tema de cobrar las cabinas. ¿Qué le pasa a esta gente? Locura. ¿Qué les pasa esto a los directivos, Dani? O hay una desesperación por recaudación. Dani Rodríguez y compañía. ¿Qué les pasa a los directivos luqueños? No tendría como en los otros casos tipo canje y eso. Pregunto. Puede ser, porque eso pasó en Cerro también cuando se planteó, ¿verdad? Que al final creo que se solucionó, como dice también. No sé qué pasó ahí, pero fue algo. Pero para pagar por la cabina, el Luque, que ni aire, creo que aire parece colocar, no, pero una infraestructura muy precaria, con un ascensor más peligroso que el ascensor del IPS. Y después esa escalera que tienes que agarrarte la baranda por si se suelta algún peldaño. No, por favor, estamos todos locos. Están volviendo a primera y se están tomando con el periodismo. ¿Qué tiene que ver con esto? Vamos, apunten otra vez alto, refuercen bien como lo están haciendo, me imagino, y peleen en campeonato. Y van a decir otra vez allá y otra vez en Asunción se están playando los periodistas. Pero no es eso, nunca pasó. Entonces, nada más que llamamos a la reflexión de los directivos de Luqueño, que están trabajando arduamente. Eso no negamos con respecto al plantel, lo que va a ser el año que viene, pero las condiciones inclusive de las preferencias no están bien todavía. Claro, esa es la zona, hay que llevar un seguro de vida para irse ahí. Ahora sí me decía un nuevo estadio coqueto, tipo el de Encarnación, y bueno, se puede entender un poquito más, pero a ver si en ese sentido recapacita un poco el presidente Daniel Rodríguez y toda su directiva con respecto a esto que están anunciando para el periodismo en general, ¿verdad? Llegó la fiesta del fútbol y qué mejor manera de celebrar el Mundial con Santa Elena, gran vino. Participa de sorteos semanales con fabulosos premios como kits de asado, televisores, equipos de sonido, fabricadora de hielo, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH más el número del lote de fabricación al 44405 y listo. Celebra el Mundial con Santa Elena, gran vino. ¿Tardás mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero de elevación Sika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika e Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Tu Taiga Arizona de 150 cc a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes
años, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos Upisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos Upisa juega con todo. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominio.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominio.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. El único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos. 100% bebible y en sabores frutales, semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Bueno, y mirando un poco los equipos que se van reforzando cada vez más, Ameliano, como era de esperarse, tiene una lista amplia de jugadores que van a vestir la casaca de la B azulada para esta temporada 2023. Recordando que ya fichó a Elvio Vera. ¿Recuerdan? Había arrancado la apertura en Tacuaré, después pasó al 12 de octubre en el segundo semestre. Lo que creó un poco de confusión la otra vez el apellido Bogado. Giovanni Bogado, ex Libertad, también forma parte de este equipo. Lo que decíamos ayer, Diego Duarte, ex Olimpia, a préstamo va a Ameliano. Kevin Quiñones, este es el chico de Benjamín Acebal. Joaquín Papaleo, el arquero argentino con quien ya hablábamos. Lo de Silvio Torales, también que forma parte del equipo. Aníbal Vega, el delantero ex Palmeiras. Blas Cáceres, que ya está confirmado también que va a vestir la casaca de Ameliano en el 2023. Y falta confirmar oficialmente lo de Alejandro Zamudio, pero está muy cerca de continuar. El joven que pertenece a los registros de Guaraní, que podría continuar en Ameliano. Estamos hablando de los equipos que están reforzando más constantemente para el inicio de la temporada. Ya que hace rato hablamos del tema de la sub-20, por el recuerdo del último sudamericano acá, a la vuelta de la esquina el sub-20, Colombia. ¿Pero cuándo? ¿En enero? Sí, en enero. Qué bueno, che. O Porque sea, perdimos un poco la gimnasia esa después de la pandemia, ¿verdad? Claro, por la pandemia, la última vez que tuvimos sudamericano fue... ¿No fue de Colombia? Fue 2019. No. Esa... Yo el último sudamericano que miré con atención fue el que salió Valverde y Giovanni Simeone. Mira qué año te hablo, en Uruguay. 2017, ¿puede ser? Sí, esa fue la de Ecuador. Y esta en Chile creo que fue. ¿Sabes por qué? Porque el campeón fue Ecuador. Y allí aparecen todo esto de la nueva camada que logran el ticket al Mundial. Claro, claro. Pero ya Ecuador, con esa de... Y en la del 2019, Ecuador es el campeón de Sudamérica y llega a la semifinal del Mundial. Pues yo no me acuerdo, o sea, increíble. Y, no, todo lo que nos pasó en la época de... ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque sí. Paraguay ni siquiera el hexagonal entró. Y no me ¿A estoy dónde acordando. fue? Creo que fue en Chile. Pero yo me acuerdo que contra Uruguay... Equipo de Sarabia, ¿verdad? No, de Sarabia, de Mucho, la de... Hace mucho. Mourinho ahora sí, ¿no? ¿O no? Pero Sarabia no vino después de Mourinho. Bueno, Mourinho tuvo dos Mourinho ciclos. claro, pero... Mourinho dejó, después volvió. No, yo me acuerdo el último partido contra Ecuador, contra Uruguay, y no me estoy acordando, esperando si fue Choco o fue... Hay un zaguero que se resbala y genera el gol de Uruguay en la última fecha de la fase, y Uruguay nos gana y quedamos fuera ni siquiera para el hexagonal. ¿Qué año fue ese, Dani? Discúlpame. 2019, porque en el 2021 por el tema de la pandemia no hubo sudamericano. Sarabia habrá sido. Para mí Sarabia el técnico. Estoy buscando el donde fue campeón Ecuador. Sí. Ecuador subcampeón Argentina, tercer porque lugar el gol de Uruguay. Uruguay lo hace este Chapacase, ya que ustedes recordaban de aquel 2007 apellidos complicados. Sí. En Chile. Yo me acuerdo que
uno de nuestros zagueros, el que se resbaló. En nuestro grupo estaban Ecuador, Argentina, Uruguay. Estos tres fueron en ese orden fueron los que clasificaron al hexagonal. Paraguay quedó en el penúltimo lugar con 4 puntos y Perú con 3. Es que Paraguay tenía que empatar nomás el partido contra Uruguay y perdió. Paraguay jugaba Ñamandú, Brian Ojeda. Último partido perdimos con Uruguay 1-0. Sí. Y sigue manteniendo lo referente a las clasificaciones, ¿no? Además de la Copa del Mundo de los Juegos Olímpicos. No. Ya se quitó. No, por lo que pasa es que, claro, para el último Tokio ya hubo un preolímpico. Tenés razón. Se sacó. Sí. Y además no le correspondía O sea, yo supongo que va a haber un preolímpico para París. Salvo que digan lo contrario. Lo que sí suele dar ticket es para los panamericanos. Pero, mira que está a la vuelta de la esquina. Y quieras o no, se reflotó este reglamento sub-19 que se aplicó para el tema de este sudamericano. Y está a la vuelta de la esquina, O sea, va a ser en Colombia y tiene que arrancar en menos de un mes. ¿Cuándo arranca? Campo acá, 19 de enero dicen, del 19 hasta el 12. Y el desarrollo de la Copa del Mundo será en Indonesia, entre el 20 de mayo al 11 de junio del 2023. O sea que inmediatamente, ¿verdad? Sí. Meses después. Y da ticket para los panamericanos del 2023. Y actual campeón, aunque esto no tiene mucha relevancia. 4 cupos para Copa del Mundo, ¿no? Claro. Sí. Y Paraguay últimamente tenía el hexagonal. Paraguay, ese partido que vos decís, perdón, Dani, Sí, contra Uruguay, 1-0. El último partido, ¿verdad? Sí. Donde quedamos ya sentenciados. Se empataba, si empatábamos, clasificábamos. Perdimos. Y se perdió. Diego Huesca fue el arquero. El que había venido a España. Sí. Hablan de un Cristian Candia, el Choco Fernández que decías, Marcelo Rolón estaba en esa zona defensiva y Pulpito Duarte. Y yo creo que Choco el que se resbala. Pero en el medio Choco jugó Duarte, Marcelino Ñamandú, Brian Ojeda, por eso. Alan Rodríguez el Coyote, Fernando Cardoso, Fernando Romero y Antonio Marín. Técnico Gustavo Mourinho. Por eso. Mourinho, ¿verdad? Gustavo Mourinho, sí señor. Yo Mourinho. Y los cambios, Blas Armoa entró por Rolón, que se fue lesionado. Aníbal Vega, que ahora va a jugar en Ameliano, también ingresó en ese partido por Romero, por Fernando Romero. Iván Franco ingresó por Fernando Cardoso. Ese último partido, como vamos a referencia al último partido. Yo me acuerdo que el gol de Uruguay viene después de un resbalón de uno de nuestros zagueros, pero esa fue, a cualquiera diría, pero por eso no, eso era para entrar en el hexagonal, porque recordemos que son 2 grupos de 5, clasifican los 3 de cada grupo y después juegan un todos contra todos para que los 4 primeros vayan al mundial. Y la última vez que Paraguay fue a un mundial en esta categoría, 2013. Mira que ya vamos a cumplir 10 años. Por eso cuando jugamos la final. Claro, contra Colombia. Claro, y esa es la última 2013. Camada importante, porque se podrá decir todo. Nuestras selecciones nacionales. Claro, pero fíjate de estos nombres. ¿Quién es el que acá se consolidó? Nombramos Fabio los nombres, por favor, de la última. Perdón, la crónica, no quiero que se me pierda la crónica que dice sobre el partido, dice sobre el gol, dice el gol de Chapacase. Sí. Chapacase. Cuando transcurría 28 minutos le dio el triunfo parcial a los celestes. Un gol que fue una mezcla de intención, suerte y clase. Pablo García metió el pase para Chapacase. El zaguero Duarte se resbaló. Duarte. Dice, y quedó Pulpito. El camino despejado para que el delantero... ¿no? ¿Pulpito? Sí. Claro, porque Pulpito y Choco son de la misma edad. Sí. Y eso era entonces... Sí, y te repito el equipo, Federico. En el arco estaba Diego Huesca. No. Cristian Candia. No, por eso. Marcelo Rolón. Roberto Choco Fernández. Ahí sí ya empezamos. Jugó también. Marcelo Rolón creo que fue lateral izquierdo. ¿Sí? Porque Alexis Duarte, el Pulpito, jugó en la saga con Choco. Roberto. Sí. En el medio, Fernando Cardoso por derecha. Brian Ojeda y Marcelino Ñamandú, los volantes centrales. Mira, por izquierda, el Coyote Rodríguez. Alam. Y arriba, Fernando Romero con Antonio Marín. Hace el tema de 4 años. Hoy ya tienen 23 años. Y los cambios fueron Blas Armoa, Aníbal Vega y Iván Franco ingresaron en el segundo tiempo. ¿Algunos eran más famosos en esa época que ahora? Sí. Digo, cuando yo más famoso tenía
O sea, en lugar de evolucionar... Iván Franco, por ejemplo. Sí. No, pero varios, hay Iván algunos que Franco ni siquiera le... Vega, el le eterno ubicamos. jugador que estaba fuera en Brasil y que... Ahora vino Ameliano. Y ahora Vino contaba... Ameliano. Sí, claro, Ameliano. como Y el el tema de consolidado es Duarte. ¿Verdad? Totalmente. Consolidado. Porque Y Fernández, Coyote está que entre... fue transferido claro, a fue Rusia transferido, por- la dupla central. Porque después Coyote juega, no este titular fijo, sí o sí. Pero fíjate, ¿sabes qué, Fabio? Inclusive en algún momento puedo hacer ese de los sudamericanos, porque cuando se habla, ¿por qué nuestra selección? Y repito, ya van a ser 10 años, porque de esa selección del 2013... Que fue Víctor Gene, ¿verdad? Claro, rápidamente podemos decir, a ver, está Gustavo Gómez, está Junior Alonso, está Pica Lucena, Robert Pidamota, Derly González, Almirón, Cecilio Domínguez, Brian Montenegro, Tony Sanabria. O sea, te salen jugadores que vos decís, mira un poco qué selección tuvimos. Y después vos al 15, 17, 19. Y este es el 19 porque son 4 años. Se supone que a los 23 años ya tenés que tener así. Y no. Entonces, acá decían Pulpito. Y Pulpito recién 1 año y medio después con el tema del famoso partido de la pandemia de Cerro Libertad. Ahí agarra titularidad por el tema de la suspensión y lesiones. O sea, cuando se habla de por qué nuestro fútbol está así, por qué nuestros sudamericanos están así, digo esto porque recordamos lo del 2007 y porque en un mes arranca el sudamericano que vuelve después de la pandemia. Información de último momento que me está pasando Wilson González, nuestro productor general, dice que Fernando Fernández va a condonar unas deudas del club entre primas y salarios. Y es el famoso... Y así rescindió el contrato. Claro. De esa manera rescindió el contrato. Es lo que decíamos. Y de esta manera entonces están para venir ya lo que decía Federico, 2 delanteros Sí. por la plata de Fernando Fernández y hablan de 2 volantes, un volante tapón y un volante mixto. Y ahí es donde entra lo de Ríos también, lo que estábamos hablando con Gerardo Eso Figueroa. suena más esa figura para sacarse de encima un peso importante desde el punto de vista económico. Porque al haber deuda de por medio tenés la herramienta que precisás para llegar a un acuerdo con el jugador y dejarlo libre. Claro. Entonces dejar de pagarle lo que te le debes. El jugador sabe que quien todos sabe salen cuándo va a ganando. cobrar, Sí. ¿verdad? Le propusieron lo que hicimos atrás y bueno, y él dona su parte. Sí. Final feliz. Guaraní le deja ir porque sumando la deuda o lo que debería cumplir el contrato no le da justamente. Y por $40,000 trae 2 jugadores Y sí que pueden andar bien. No solo eso, Federico, si vos hablas de $40,000, estamos hablando de que obviamente hay un retraso mínimo de 3 meses. Seguro. Calculando como mínimo, ¿verdad? Como Seguro, una seguro. base, porque si a Jubero le dieron tantos meses, hay deudas con el plantel, que los jugadores ya no comentan, anteriormente salían a anunciar que habían deudas con ellos, me parece que hay ahí no sé si hay un contrato de confidencialidad, de no hablar mucho sobre el tema, pero últimamente en Guaraní no se manifiestan los jugadores y se sabe que hay deudas igual, porque lo admitió el mismo presidente actual, Emilio Daer, y entonces habría que ver, imagínate, 3 meses como mínimo, $120,000, creo que para mí es más, por eso es que deciden cortar de raíz este contrato vigente con Fernando Fernández para dejarle ir a otro club que va a ser Cerro Porteño. Y entonces Guaraní va en busca entonces de 4 jugadores, 2 delanteros y 2 volantes, un volante Claro, más de porque- contención y otro más creativo. Lo que yo, Gerardo, ayer, el equipo, bueno, Rodrigo ya es nacionalizado, ¿no? Muñoz. Nunca pudo lograr eso con Cerro, que yo sepa, ¿verdad? Estaba para hablar del tema de cómo va a estar con los extranjeros, ¿verdad? Porque después no hay ni un extranjero. Moya, el colombiano. Y eventualmente los delanteros que citaste. Sí, por eso. Porque si vienen 2, ahí ya serían 4. 4. Yo creo que Rodrigo ya estaba, me parece, ¿eh? Fariña ya Fariña logró. ya también, sí. Ya. Sí. No, Popi ya... Ya la Surana, sí, ya completó Popi. Rodrigo. sí. Bueno, entonces está bien. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Ascensión, 60 años abriendo caminos. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200
200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed. Unimed, buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981 930 206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Que veía ese famoso sudamericano, ahí le mostré a Ariel el resbalón de Pulpito. Sí, le mostré. No, fue Pulpito, claro. Acá algunos dicen no fue, no, sí, fue Pulpito. ¿Ya vieron? Claro, y vos sabés que, por ejemplo, Ecuador tiene a varios jugadores que ya inclusive jugaron este mundial. Claro, Cifuentes. Como debe ser, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo Plata. Te pongo, ¿sabes quién jugaba por Argentina? Julián Álvarez. O sea, cuando decimos, estamos hablando del mismo torneo, no te digo que acá tenemos que tener un Julián Álvarez, pero los nuestros, de ese 11 que daba Fabio, hubo varios que nosotros inclusive nos podemos preguntar, ¿qué se hizo de? Por eso decía que en esa época era más notorio que ahora. Claro, y vos ves, y en cada selección tenían a su jugador. Rodrigo de Brasil jugó ese, el que falló el primer penal contra Croacia. Entonces, fíjate. Ella jugó como figura, ¿no? Sí, o sea, Rodrigo, Julián Álvarez, fueron a... Y mira que estos, ya si sos figura, ya los equipos dueños no te ceden. Al Endrick no le vamos a ver ya en ningún sudamericano. Lo que recordábamos de Agüero, por ejemplo, 2007. Exactamente. Y ya cuando es mundial, ahí más o menos te... Entonces, aparte el mundial fue aquel periodo de junio. Claro. Cuando había descanso en la Liga Europea. Entonces lo que digo nomás, fíjate la brecha que hay. O sea, en Ecuador te aparece un Gonzalo Plata. No, nosotros estamos en Ecuador. No, pero viste famoso cuando te dice, ¿cómo estos tienen? No, es que mirando el mundial nomás. Y mirando a Ecuador y vamos a mirar Argentina, un fútbol que vende y que los clubes, la mayoría están en saldo rojo, pero que siempre se reinventa, ¿verdad? Porque siempre se reinventa, increíble. No. Uruguay, por más de fracaso en el mundial, tiene también ya para la eliminatoria ser un rival. Acá Chile el que no aparece. Ecuador está muy bien. Colombia, por lo que vimos, tiene un par de jugadores también muy importantes. Y Perú nos hizo un partido importante también cuando comenzaron a tocar la regla del sub-19. Puté contra la regla del sub-19. Dice, ya dijimos todo, pero no sé si en 800 minutos. Pero a ver, con o sin, porque en este periodo de los 10 años tuvimos con y también se desechó igual. O sea, pero parece que antes, Dani, yo me acuerdo de Enrique Mesa debutó a los 16 años. No, es que para mí la regla le hizo mal. Cristian Abogado debutó a los 16 años. Derly González debutó a los 16 años. Había un chico en Rubio Ñu que después murió en un accidente de moto, creo, no me acuerdo si era Manzano el apellido, que también venía después de Derlis en Rubio Ñu a los 15. Y si vamos a la actualidad, Julián Benítez debutó a los 16. Sí. No, y si vamos a si vamos a la actualidad, por ejemplo, Enciso y Diego Gómez, es que ellos terminan jugando y no va a faltar el defensor de esta regla de decir, y ellos mentira. Enciso de categoría 2004, él tiene 18. Él, por ejemplo, si seguía en Paraguay. Él en esa selección no podía estar todavía, era muy joven. Claro. No, digo, mira que estaba en esa selección. Iván Franco en su mejor momento estaba. Claro, lo que te digo es que hasta en la actualidad, porque... Sergio Díaz a los 16, sí, también. Sí, pero, o sea... Saúl Salcedo, cuando defensor... 17 años sí, también, ¿no? Pero no. Ellos ponen que es para la selección, y a la selección le hizo muy mal.
esta regla. Yo lo que te digo es que ya se dejó de trabajar bien, que en ese pequeño periodo sin la regla, por eso también reflotaron. Se nota que dijeron, no, los clubes no, estamos tan mal. Por eso iba a un sudamericano de hace 4 años y repito, esa generación de Ecuador que fue el campeón, en Venezuela jugó Jan Hurtado, el que después pasó a Boca, a Red Bull y todo eso. Gimnasia de La Plata, el grandote delantero. Sí, el venezolano. Entonces, hizo el gol de Boca contra River cuando le eliminó River, ¿verdad? Claro, no le alcanzó. Yo ¿sabes qué? Porque yo creo que en esa época del Paraguay-Uruguay teníamos algún partido acá del plano local. No sé si arrancaba el 2019, pero estábamos en esa. Y yo me acuerdo que terminó nuestro partido. Ahora ha sido así. Y yo ahora, famoso, mientras hacían el cierre los muchachos, uno miraba ahí en el monitor. Pero voy nomás. Está bueno este ejercicio. Vos decís, en Argentina jugó Julián Álvarez, en Brasil jugó Rodrigo, Gonzalo Plata jugó en Ecuador. Y vos veis en los nuestros, lamentamos porque ahí medio equipo no sabemos qué se hizo de. Y después los otros no están. Por eso cuando se habla de por qué estamos como estamos, allí tenés, digo, esto mirando lo que va a ser nuestra sub-20. Capaz lo podemos escapar mañana, pero repito. En Brasil estaba con eso Jan Hurtado, por ejemplo. Con todo recorrido tuvo ya el venezolano, ¿verdad? Sí. A propósito del sudamericano sub-20, el miércoles 21 de diciembre, también el día en que se hace el sorteo de la fase previa a la Libertadores, se va a dar a conocer los grupos del sudamericano que se va a jugar en Colombia. ¿Hay tipo bombo? Porque me imagino que Colombia y Brasil o Argentina, no sé quién es. Según la información dice, Colombia va a ser una de las cabezas de serie por país anfitrión y el otro va a ser Ecuador, por ser el último campeón. Y ahí se arman las llaves, las 2 llaves de 5 equipos, como siempre se juega, ¿verdad? Y me parece que un tecnicismo para que Brasil y Argentina no caigan en el mismo grupo nomás, ¿verdad? Pues también. Yo supongo que con eso el bombo 2 van a ir Brasil y Argentina. Claro, seguramente. Y yo creo que nosotros vamos a estar aquí en el último bombo, ¿verdad? Porque mira que en la juvenil no vamos a estar, Ecuador ahora es potencia. No vamos a estar en el bombo de Argentina y Brasil, ¿verdad? No, o sea, Argentina o Brasil sí o sí te va a tocar. Y por eso, y después y ahí capaz estamos con Bolivia. O estamos o vamos a entrar sí o sí en el grupo del campeón actual. ¿Verdad? Cruzando un poco. Porque a ver, Venezuela suele ser potencia, por lo menos en juveniles. La famosa sub-20 de Dudamel, que llegó a una final de un mundial. Y el mundial se va a desarrollar en Indonesia. Sí, lo decía ahí Ariel. O sea, Colombia el sudamericano, Indonesia el mundial. Y no nos vamos hace 10 años. La última vez, lo del sudamericano en Argentina y el mundial en Turquía. Y fíjate, quieras o no hacer ese ejercicio, y esa es la última selección que aportó una cantidad importante de jugadores a la selección. Voy a decir, pero en la selección que nunca se fue. Y sí, pero lo que solemos decir, no hubo demasiados jugadores que hayan sido desplazados por la primera rueda en ese torneo. ¿En cuál? En ese torneo que Paraguay le gana a Argentina. Para mí Argentina no llegó ni a lo que buscaba en la clasificación. Fue un rotundo fracaso. ¿El sudamericano? No, Argentina fue vice. ¿Vice fue? Ecuador campeón y Argentina vice. No, te hablo del de 2013. Ese. Sí. Claro, sí, es el festejo. Y Iturbe jugó para Argentina. Claro. Y no llegó a los 4, ¿no llegó? No creo que no me acuerdo, fue un fracaso. En Argentina fue el que Paraguay define con Colombia, tenía que empatar Paraguay para ser campeón y perdemos con Colombia. El Messi Guaraní, me acuerdo, che. El Messi Guaraní, el noticiero. Y es el famoso festejo de Gustavo Gómez con la remera. El que no ama su... Sí. Claro, porque hay un partido Cerro Colo-Colo, cuando dirige Blas Cristaldo. El 5-. Es que Iturbe juega un montón y en Fox, justamente como era Chile, no dio Paraguay, hicieron el partido Clos y Niembro y se volvieron locos con Iturbe. Y ahí comenzó la campaña ya Iturbe. Generalmente jugaba muy bien en aquel momento, ¿verdad? Andaba muy... Tenía un pique importante, devastador. Y ese partido contra Colo-Colo, él cambió. Él hizo un par de jugadas que fueron de otro partido y termina ganando. Pero Cerro. Esa ya fue su retorno post-conflicto. Claro. Post-conflicto ya fue. Claro, él se fue chiquito. Sí.
No, claro. Pero te digo que ahí comenzó el tema de la campaña y... Porque acuérdate que eso fue en el 2011. 11, qué rápido. Y... No, 2011 fue eso. Sí, 2011. Sí. Y 2011. el sudamericano juega para Argentina en 2013. Claro. No, él se va después de eso. Él se va. Sí, que se va a una operación, participa Paraja, Para mí, Chilabert y el político argentino que era presidente de Quilmes. De hecho, lo llevan y lo fichan en Quilmes. para mí, Fernández. Federico, él se fugó. Alberto Fernández. Para mí él se Bigotón. fugó y ya lo abrocharon para la selección de Argentina. Se produjo un gran conflicto con Cerro Porteño. Después se llega a un acuerdo y retorna para el 2011 y juega la Copa Libertadores. Esa es la imagen que yo tengo del 2010. Él se fuga, deportivamente hablando. 2010 de fuga. 2010. Y después se produce el arreglo en Una enero gran duda. o diciembre del diciembre de 2010 o fue enero de 2011 y viene y juega Claro, la Copa porque- Libertadores. porque ¿Cuándo debuta él? Porque yo me acuerdo que nosotros, en el programa que estábamos, lo llevamos a la televisión. 2008-2009 por ahí. Cuando era muy joven y veíamos que... 2009 habrá debutado Federico. Ah, entonces puede ser. Claro. El padre muy joven, Sí. él ya era un pillo, él era un chico ya Sí. con mucha calle. Porque yo con recuerdo bien que Sí. para su retorno a Cerro Porteño, él ya era post-conflicto y fue y fue la Copa con Colo-Colo, fue donde él se roba todo, Él ya estaba bien todos los ahí. Claro, aplausos. porque, Sí. porque ¿sabes? O sea, yo creo que la confusión, Federico, es Sí. el conflicto de Iturbe Cerro no tenía nada que ver con la nacionalidad. ¿Se entiende? Porque Claro. cuando vos decís 2013, Era el el tema del sudamericano, contrato, claro, era el tema del contrato. era el contrato y el famoso de que te quieren robar al menor y todo esto. Y después, como dice Ariel, arreglaron Sí. para que él juegue una Libertadores por Cerro en el 2011, la famosa campaña que se llega hasta el Santos de Neymar. Y 2 años después, él juega, porque él había hecho famoso la sub-15, la sub-17 con los Gustavo Gómez y compañía, pero él elige jugar por Argentina Sí. y allí se da lo de la camiseta. Y hablando de eso, ¿dónde juega él ahora? ¿En México estaba? No, en Grecia, creo. No, en que Grecia. Ah, en Aris Grecia. Salónica ¿Viste que y sirve eso. eso para graficar, Federico, esa Sí, pregunta? Claro. Para ¿Qué graficarlo, ¿qué pasó ahora? Porque era un fenómeno pintaba. O sea, lo que él dio al fútbol, de la expectativa que ha generado cuando comenzó para los 16 años. En el ya Aris debutó. Salónica. Ya debutó Me dice a los el 16 amigo años y Rueda. que pensamos que estábamos ante un fenómeno que iba a ser un gran ídolo del fútbol paraguayo. Y al final de cuentas, después de lo de Porto, bueno, la rompió en Italia. En Italia Iturbe marcó debuta- bien. En Acá me el dice el azulgrana, Iturbe debuta en la penúltima fecha de la apertura 2009, en la olla contra Libertad. Y la última fecha, Cerro sale campeón contra Ese 12. día que Mirá. le dijo a usted, sí, el viejito rápido había sido por Lorgio, que jugaba en Ah, Libertad. sí, sí, ¿Te acuerdas sí. esa anécdota? Sí. Ustedes tenían su programa en la tele. Claro, no, y por eso, le y dijo- él se fue muy chiquito, sí. Y era tan... Y él el que él es el que le pega el baile a Julio Cáceres y Recanate se enojó Claro, tanto. claro. Sí. O sea, que ya en trabó su ya. retorno. Sí. Esa Lo- fue- lo llevó y no Mal le sacaron. pase de el volante uruguayo, que Amado. A Amado. Julio y bueno, era un Ese ya fue- cohete. Ese ya fue en 2011, ¿verdad? Claro. El mismo Claro, año. sí, Y sí. hacia sur. Él Exacto. hace ese 1-0 y luego a él le hacen el penal que Lucho convierte y después generó el enojo de Recanate contra el actual técnico del Olimpia. Claro. Pero fíjate, Porque fue la vez que Recanate puso preferencia y gradería para Olimpia y la gente de Cerro estaba ya en un sector de platea. Claro, porque Cerro jugó con suplentes, con los porque estaba en la suplentes, Copa, ¿no? porque estaba más enfocado en la Copa Libertadores y eso fue lo que enervó a Marcelo A Recanate, Recanate. Sí, porque Cerro jugó con suplentes ese partido. Porque, o sea, no una mezcla. Sí, ellos pero tenían un- o Copa, sea, tenían tenían más un partido mirando de- la Copa. Sí, sí. De aquel año que llegó a semifinales de la Libertadores. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernández
Fernando de la Mora, casi el Lambareo. Llámanos al 021 550 189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Que tienen que ver con la final de la Copa del Mundo del día domingo. ¿Te parece, Federico, compañeros? Vamos a arrancar el bloque Qatar 2022 a continuación. El bloque Qatar 2022 es presentado por Pedidos Ya, alimentémonos de fútbol, con Pub Market, donde podés encontrar la mejor tecnología al mejor precio y en cuotas. La Super 97 de Petrobras es una nafta verificada por super expertos. Está confirmado el árbitro para la final del domingo al mediodía, el polaco Szymon Marciniak. Szymon Marciniak será el árbitro del partido. Ya lo arbitró a Argentina en el duelo de octavos de final ante Australia. Ya está confirmada la presencia entonces del polaco Marciniak, quien estará acompañado por Paweł Sokolnicki y Tomasz Iskiewicz como asistentes. Será el primer juez de su país en ser principal en una final del máximo torneo de FIFA. Es lo último entonces que tenemos con respecto a la final del día domingo. Un europeo, se preguntarán algunos por qué puede pasar esto siendo que Francia va a jugar la final, pero la FIFA está más acostumbrada a este tipo de designaciones, ¿verdad? Iba a ser mucho más llamativo que convoquen a un mexicano, por ejemplo. No se va. El mexicano que cobró ayer, hermano. Ramos, César el día de Ramos. su cumpleaños, hay un par de jugadas. Ayer hubo de vuelta la moneta al delantero marroquí contra Hernández. Sí. Que es increíble cómo el VAR no revisa nada, ¿verdad? Pero, a ver, me acuerdo, Alpifilo fue árbitro del 86, Argentina-Alemania, y la famosa jugada Neuer con Higuaín, ¿quién era? Ni europeo, ¿verdad? Sí. ¿No era Busaca? Sí. No. Fue un europeo. Ver, pero sí, yo creo que Elizondo habrá sido el último árbitro sudamericano. Claro. O hasta decir no europeo, ¿verdad? Porque yo claro, no recuerdo porque africano, asiático, no. No. A ver, los amigos de WhatsApp que son tan inteligentes. Dice el programa, dice, no, el tema de el penal de Neuer con Higuaín, campeón de Alemania del mundo. La gran definición de Goetze. ¿Quién era el árbitro, che? César, Rizzoli, italiano. Ahí está, gracias Ángel Roda, gracias a quien ha aparecido. Rizzoli, sí, era italiano. Sí. Y acá figuraba Orsato, pero Orsato al dirigir el cuarto de final ya quedó afuera. Semifinal, claro, contra Croacia, Argentina, el penal. El penal, sí. Sí. Dices con César Coelho, 82, brasileño, sí. Dentro de lo que tiene que ver con Marciniak, dice que otra pasión que tuvo primeramente fue el ciclismo, que lo dejó a los 15 años para convertirse o intentar ser jugador profesional, hasta que el desconocimiento de las reglas del fútbol lo hicieron interesarse en ella, porque dice que protestaba mucho, y ahí cobró el alma y el espíritu de árbitro para el polaco que va a arbitrar la final de la Copa del Mundo entonces el día Mira que tiene domingo. Dato interesante. Tiene la siguiente particularidad. Hay unos datos que son muy interesantes. Hay mucho, la otra vez vio uno que era electricista.
No, ¿qué significa eso? ¿Qué pasó? No, porque se puede entender de otra forma también, Ariel. No, un dato muy interesante. No, porque, a ver, el polaco... Estamos en el bloque mundial, Ariel, ¿qué te pasa? No, ¿Qué viste que a veces... No lo dijo con ironía o lo dijiste y dije Para mí sí, yo lo tomé con ironía. No, así no, Ariel, Y ahora, tu sonrisa me parece que ironía, Si estaba Bruno, por acá te enviaba, ¿sabes dónde? Muñeco, sí. El polaco dirigió 2 partidos. Y yo no sé si también pesó esto. Justamente pitó un partido de Argentina y pitó un partido de Francia. O sea, ya conoce a la mayoría que va a tener el domingo. Fabio ya decía la Argentina-Australia, ¿Y partido Francia de octavo. cuál fue, Dani? Dinamarca, partido de segunda fecha. Partido Sí, serio. no fue... Los dos venían de... Claro. Bueno, Dinamarca venía a empatar. Y allí Francia logra la clasificación. Y también es como decir, no, pero con este tal equipo... Bueno, con este los dos ganaron. Francia le ganó a Dinamarca y Argentina le ganó a Australia. Y haciendo un repaso rápido no encuentro así jugadas polémicas. Dice con respecto a sus características o su forma de arbitrar, es un árbitro partidario de dejar jugar, evita cortar las jugadas con insistencia y no suele ser de dialogar con los jugadores. O sea que no es muy comunicativo a la hora de impartir justicia en sus partidos. El polaco Marciniak, ya confirmado como árbitro para la final Argentina-Francia. Bueno, lo que faltaba, hoy ya hablábamos esta mañana del tema Federico. de las camisetas. Sí, señor. Hablando de todo un poco y de la selección, las eliminatorias no arrancan en marzo. Junio, definitivamente. Todavía no está todavía la información reconfirmada, pero la tendencia es para junio. Y lo dijo el propio presidente de la APF, Robert Arson. Junio. Sí. De hecho, anoche me parece que estuvo en la programación de las divisionales de ascenso. Efectivamente. Y con respecto a lo de Benzema, se habla mucho con insistencia de que puede o no. Bueno, viste la respuesta de Deschamps ayer en el post partido. Puede reglamentariamente. Reglamentariamente puede, pero Sí, ¿cómo, ¿a quién le sacas? Aparte, ¿cuánto tiempo él paró? O sea, no tendría ningún sentido. Scaloni dijo, si lo meten a Benzema, yo lo meto a Agüero. ¿Cuánto tiempo? No, hace casi un mes. a ver, hace casi un mes que ya está fuera de la competencia. Claro, pero la realidad indica que hoy jugó un amistoso contra el Leganés. Para el Real Madrid. Te la hace corta, Fabio. Cuando se lesionó Benzema, me parece que Deschamps dijo bien en el sentido de lo futbolístico, colectivo, porque volvía a lo que conocen de memoria, que el funcionamiento del equipo. Griezmann un poco más atrás, ¿verdad? Pero después del resto es que ¿cómo vas a tocar ahora algo que está funcionando a la perfección y le vas a insertar a un jugador que hace rato se lesionó y que está inactivo? Sabiendo que acá caemos lo mismo de lo que ocurría con Ronaldo en el banco. Vos sabés, o sea, la calidad que tiene un Cristiano Ronaldo o un Benzema, pero son tan grandes jugadores que no te van a aceptar ese rol de vos está para 15 minutos cuando el partido está feo. Pero no, a mí me vas a tratar de esa forma. Lo que te digo es que en la conferencia ayer le preguntaron, le dijeron, se habla que Benzema ya está y que podría volver. ¿Y qué dijo? Y le dijo, te pido disculpas, pero yo no quiero responder esa pregunta. Claro, porque la otra vez cuando era todo fresco, ¿te acuerdas que surgió fuerte el rumor? Ni primera fase había terminado. Él dijo que no. La mía cosa. Pero con otro tono. Sí, y ya desde el entorno. No contemplo esa. Claro, pero ayer semblante, inclusive, antes de responder, ¿cómo dice? Hay un suspiro. Diciéndole, ¿qué le digo esto? Y después le dice, en francés le dice, prefiero no responder a tu pregunta. Y después le dice, te pido disculpas, pero prefiero no responder esa pregunta. Bueno, vamos a la cosa importante, lo de Bristol. Claro, Bristol, escuchar, y el aire con instalación gratuita. Si hubiera sabido, hermano. Porque dependiendo de qué tipo de aire, a partir de 300.000 con la instalación. A mí conoce mucho 350. ¿Viste? Sí. Es una ventaja. Estamos con Carlos Ruiz, encargado de medios de Bristol. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Federico, equipo, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Así como estaban mencionando, si bien el calor es insoportable, entonces en Bristol traemos esta super promoción de instalación gratuita. Te comento que la promo es comprando en 18 cuotas, ¿verdad? Algunos ejemplos que les doy, por ejemplo, el Speed Carrier de 12.000 está en cuotas de 369.000. El Speed Confi solamente está en cuotas de 229.000.
que la Split Mi Idea, ¿verdad? Otro ejemplo también, de 12.000, tenemos en cuotas de 239.000, precios regalados de verdad. Vos venís, comprás, te llevamos hasta tu casa, compras en 18 cuotas, te llevamos hasta tu casa y ya te instalamos el aire acondicionado. Imagínate esa promoción, vos te olvidás de estar llamándole otra vez después al técnico, querés instalar vos, con este calor insoportable. Te llevamos el aire y te sale con instalación gratuita. Esa es una de las promociones que tenemos ahora mismo con este calor inaguantable. Es prácticamente espectacular. El producto más vendido ahora mismo, después de los televisores del Mundial. Ahora el aire acondicionado y las piletas, por ejemplo, son los que más se está vendiendo ahora mismo. Y también estamos continuando nuestra promoción de Navidad, ¿verdad? Donde tenemos hasta el 50% de descuento en productos seleccionados de todas las líneas, hasta el 50% de descuento, y pagas recién el año que viene, ¿verdad? Pagas en enero a 30 días, ¿verdad? Otro regalo que te trae Bristol, por ejemplo, todas las compras que realicen los clientes, cualquier producto, se llevan automáticamente una cuota de regalo para su próxima compra, ¿verdad? Es otro de los regalos. Y continuamos también con nuestra promoción de 1.000 millones, donde sorteamos todos los días. Les comento que hasta el día de ayer ya tuvimos a 62 ganadores. No hay ninguna otra promo que tenga tantos ganadores como esta promo de 1.000 millones que tenemos acá en Bristol. De lunes a jueves sorteamos 1 millón y tu compra te sale gratis. Y todos los viernes sorteamos 5 millones y tu compra te sale gratis, ¿verdad? Como para Navidad también un regalo especial que tenemos el próximo sábado 24. Vamos a estar sorteando 25 millones en efectivo para un feliz ganador o ganadora. Imagínense un sábado 24, mira, gané 25 millones. Es el aguinaldo prácticamente, quintuplicado, sextuplicado, ¿verdad? Es otro de los regalos. Qué lindo, que trae. qué lindo. Imagínate, a ver, 25 millones guaraníes, esto es... 4. el 24 de diciembre, ¿esto por cupón cómo es, Carlos? ¿Cómo? Por cupón, ¿cómo es el sorteo? Sí, te comento, para participar de la promoción la gente se acerca, compra, pueden también comprar obviamente por la web, pueden comprar por redes sociales, ¿verdad? Y al momento de su compra se le va a estar entregando la factura con un código QR. Ese código QR escaneas, te va a llevar al WhatsApp, ¿verdad? Cargas tu número de factura, tu correo y ahí automáticamente ya estás participando, ¿verdad? Como te dije, sorteos todos los días tenemos. Y obviamente para los 25 millones siguen participando, ¿verdad? Así que pueden venir a acercarse. Y como broche de oro de esa promoción, en febrero vamos a estar sorteando la increíble Volkswagen Amarok full equipo 0 kilómetros. Para ese premio participan todas las compras que realicen los clientes. Desde el 31 de enero ya que ya arrancamos con esta promoción, continúa, como te dije, todos los días 2 ganadores. Para Navidad tenemos 50% de descuento, pagás recién en enero. Y los aires split, así como empezamos hablando del aire split, tenemos con instalación gratuita. Así que a no perderse esta oportunidad, pueden acercarse a las más de 70 sucursales que tenemos en todo el país. Pueden llamar también al 519-4000, que es la línea baja. También el WhatsApp de Bristol 0991-670-000. Y también, como mencioné, en las redes sociales van a poder encontrar todas las promos, todos los productos con sus precios. Así que es una oportunidad espectacular. Bristol siempre le trae los mejores precios del país, los mejores beneficios, sorteos todos los días y regalos lo que todos queremos, ¿verdad? Bueno, está hecha la invitación. Entonces, Carlos, repetimos con cuánto guaraní retirás un aire, un split. Sí, el Confi de 12.000, por ejemplo, en cuotas de 229.000. Tenemos de todas las capacidades, ¿verdad? 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, incluso más, ¿verdad? Pero es un ejemplo nomás que te estaba dando de 12.000, 229.000 la cuota. Está bien. Así que comprando en 18 cuotas te llevas con instalación gratuita. Tenemos acá un compañero que está de construcciones permanentes, entonces... Está hecho a nivel el tema de la split. Encima con instalación gratuita, hermano. No, por eso yo sé perfectamente. Es una gran ventaja para la gente. Y después QR 25 palos, ¿sabes lo que? Ojalá por ahí. El día antes de tu cumpleaños, sí, encima. Cumpleaños, Imagínate, 25 millones de Bristol. Sería el sueño del pibe. Está Carlos, si ven un Ariel Mareco ahí en el QR, bueno, está. Gracias, Carlos, y éxito para toda la familia de Bristol. Dale, excelente. Muchas gracias por el espacio y vamos a estar siempre en contacto. Muchas gracias.
1357. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Casa Marco, para su cristal templado, Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo.